Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta jornada que tenemos hoy. Os doy la bienvenida bueno, esperamos que aprovechéis lo que se va a comentar durante esta mañana. Y bueno, sí que es cierto que están preguntando si está disponible la grabación. En principio la grabación pública estará disponible tras la celebración de la jornada, y las presentaciones, que en su versión pública también estarán disponibles. Doy paso a nuestro director general, Agustín Herrero, para la inauguración. Gracias. Gracias, Susana, y buenos días a todas y a todas las personas que os habéis conectado hoy para lo que espero que sea una interesante jornada, ¿no? Quiero empezar agradeciendo a nuestro Departamento de Sostenibilidad, Innovación y Calidad el haber organizado esta jornada, y, por supuesto, a los ponentes de alto nivel que nos van a ilustrar con su conocimiento a lo largo de las próximas horas, ¿no? ¿Por qué esta jornada? Bueno, todos sabemos ya que estamos inmersos en un proceso de transición ecológica, un proceso de descarbonización. Todas las instituciones internacionales apuntan, y nacionales apuntan, obviamente, pues a que hemos de seguir este proceso de descarbonización para preservar en mejor medida pues el medio ambiente. Tenemos un reto difícil, francamente difícil, por delante, y una de las partes o uno de los elementos de esta transición va a ser, obviamente, el aprovechamiento de las energías renovables, ¿no? Nosotros en España, yo creo que tenemos un país privilegiado en lo que a energía solar se refiere. Las cooperativas estamos en el territorio y, por lo tanto, tenemos la oportunidad, y yo incluso diría casi la obligación, de ser agentes muy activos, agentes proactivos en el aprovechamiento de la energía solar para reducir la huella de carbono de nuestra actividad, e incluso a medio o largo plazo reducir nuestros costes de producción, ya sea de las propias cooperativas o de las propias explotaciones de nuestros socios, ¿no? Por lo tanto, pues para hacer frente, para afrontar con el mejor conocimiento sobre la materia, pues esta oportunidad, que yo creo que tenemos que ver como oportunidad, la de la energía solar, pues para ello es para lo que hemos organizado esta jornada, ¿no? Yo creo que vamos a contar con importantes expertos, los van a ir presentando uno a uno, por lo tanto yo no lo voy a hacer. Vamos a conocer el estado de las tecnologías, vamos a conocer proyectos interesantes y al final, pues el objetivo de todo esto es animar, facilitar y animar a las cooperativas a tener, como digo, un comportamiento activo y proactivo en el aprovechamiento de la energía del sol para la obtención de energía que nos ayude a reducir la huella de carbono y nos ayude también a reducir los costes de producción. Espero que la jornada sea muy interesante. Sé que hay mucha gente conectada, mucha gente inscrita, y espero que resulte de utilidad a todo el mundo. Nosotros seguiremos trabajando en la puesta a disposición de las cooperativas, de los conocimientos, de las iniciativas, de todo aquello que creemos que puede ser de utilidad para ayudar en esta transición ecológica, que tiene otras partes que no son las de las energías renovables, que quizás son más difíciles de abordar. Esta, en teoría, pues es más asumible, y por lo tanto, pues yo animo a todas las cooperativas a que, como digo, juguemos un papel activo y tengamos iniciativa en el aprovechamiento de la energía solar en todas las múltiples vertientes que esta energía nos puede proporcionar. Y yo lo dejo aquí. Espero que sea una jornada muy provechosa, y os dejo ya con Susana para el desarrollo de la jornada. Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a Ana López. Ana, si quieres conectarte ya tu cámara y tu micrófono. Ana López es una conocida de la organización, es la jefa de ventas de España de BayWa RE, que es una empresa que tiene matriz, su matriz es una cooperativa alemana, BayWa,
y, bueno, nos va a hablar sobre oportunidades para el sector agroalimentario en el uso de la fotovoltaica. Adelante, Ana, gracias. Gracias, Susana. Buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias a las cooperativas por la invitación. Encantada de participar otra vez. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver mi presentación. A ver si va todo bien. A ver, ponemos modo presentación. ¿La veis correctamente? Sí, perfecto. Sí, Sí. perfecto. Bueno, pues Vamos, como comentaba... estamos viendo de hecho la parte proyectada que tú ves las dos Ajá, no se sí. está viendo la presentación. Presentación, qué extraño. Bueno, si no, pues la Se ponemos ve, en... pero se ve con el guión de seguimiento. O sea Sí, sí, que exacto. sí. No, Sí, no en hay la guión, parte de pero es arriba, en pequeñito, por eso. Entonces vamos a ver. Es la arriba en pantalla configuración 1. de Aquí. visualización, Ya Sí, está, ya la no sé encontramos. si me efectivamente. escuchas, arriba en configuración, ahí, Ya está, perfecto. perfecto. Ahí, ya Gracias. está. Estaba compartiendo la pantalla 2. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Como comentaba, yo voy a hablar un poco de la aplicación en la energía fotovoltaica, ¿vale? Para las cooperativas, con algunos ejemplos de cálculo económico incluso que hemos hecho, pero sobre todo quería empezar pues, por el principio, ¿no? Por el porqué del autoconsumo. A ver si va aquí. El autoconsumo fotovoltaico, voy a ir muy rápido porque supongo que la mayoría ya sabéis lo que es. Al final es poder producir tu propia energía en tu sitio de consumo. En España ya hay un marco regulatorio estable y firme que facilita este tipo de instalaciones, incluso se van haciendo mejoras cada día de la mano del IDAE también. Y bueno, simplemente para que veáis los datos de autoconsumo, cómo ha ido subiendo durante los últimos años y por ejemplo, junio del 21 ya estamos hablando de una cantidad de 700 megavatios instalados este año, ¿vale? Y los años posteriores. Hay diferentes tipos de autoconsumo, se puede hacer convertido a red, con inyección a red, donde podíamos obtener una compensación económica por los excedentes y bueno, también con compensación simplificada para autoconsumos más pequeños, ¿vale? Autoconsumos de menos de 100 kilovatios. Hay una modalidad que es mucho más sencilla para poder obtener la compensación por los excedentes. ¿Por qué el autoconsumo fotovoltaico? Todos sabéis que la electricidad es un coste súper importante para las industrias del sector agroalimentario y de todos los sectores en general, y más en los tiempos que corren. Entonces, una instalación de autoconsumo lo que os da es pues, una rentabilidad, obviamente, porque podemos reducir la factura hasta un 30%, dependiendo siempre de la curva de carga que tenemos y del espacio que tenemos disponible. Nos da una independencia de una parte de la energía, del vaivén, ¿no? del mercado eléctrico. Podemos fijar un coste el coste de un porcentaje de nuestra energía. También nos da un control sobre nuestras inversiones porque con un periodo de amortización bastante reducido, ya estamos hablando de amortizaciones sobre los 5 años y por debajo, podemos ir fraccionando las inversiones. La fotovoltaica es modular y se puede ir instalando potencia fotovoltaica según las necesidades que vamos teniendo, si aumentamos producción, consumo, etcétera. Ya se pueden vender los excedentes, como he comentado, o bien con modalidad simplificada o bien también haciendo una venta a la red pública. Es un proceso un poco más complejo, pero que hoy en día, gracias a los mecanismos que hay y a la ayuda de la comercializadora que tengáis de referencia, esto también es una posibilidad. En caso de instalaciones en cubierta, mejora el aislamiento de las instalaciones al poner las instalaciones, sobre todo las coplanares que van paralelas a la cubierta de la nave, pues estas instalaciones mejoran el aislamiento, ahorrando también costes de climatización. Y por supuesto la sostenibilidad. Es una manera de reducir la huella de carbono de la empresa, de cumplir con los objetivos de sostenibilidad de cada una de las empresas y poder además acceder muchas veces a unos mercados que cada vez tienen más demanda, sobre todo en mercados europeos y cada vez más también aquí en España, el consumidor final o los consumidores intermedios demandan este tipo de soluciones a sus proveedores que puedan asegurar que su energía o su producto viene de fabricación con energías renovables. Esta slide la presento muy rápida, todos sabéis la irradiación que hay en España, la comparativa, o sea, nosotros somos una empresa alemana, Alemania es líder en energía solar,
pero ya veis que la mejor zona de Alemania tiene menos irradiación que la peor de España, por así decirlo, por lo cual en España es completamente rentable poner este tipo de instalaciones en cualquier zona. Obviamente hay zonas en las que tendremos más radiación, zonas menos, pero los payback al final son competitivos en cada una de las modalidades. Del marco regulatorio voy a pasar muy rápidamente porque simplemente es reflejar que tenemos ya un marco regulatorio estable. Hemos pasado por muchos años, ¿no?, de cambios y un poco de incertidumbre, pero esto está completamente despejado con las últimas medidas aprobadas desde el 2018. En los fondos Next Generation no voy a comentar nada porque ya Carlos os ha hecho una exposición maravillosa sobre estos fondos que son pues una ayuda para todos. Pero bueno, que sepáis eso, que ya estamos en línea con la Unión Europea, con el proyecto de ley de cambio climático y el Green Deal en general. Bueno, autoconsumo. El autoconsumo se puede poner de muchas maneras, ¿vale? Autoconsumo podemos poner en cubiertas, podemos poner en marquesinas, podemos poner en suelo, podemos poner instalaciones flotantes, que ya estamos poniendo muchas, por ejemplo, en Holanda y en países donde tenemos menos suelo, pero mucha disponibilidad de espacios de lagos, etcétera. Es posible también poner instalaciones flotantes. Hemos hecho hace poquito la mayor instalación fuera de China, de instalación flotante, y también la agrovoltaica, que yo daré 2 pinceladas porque sé que luego os viene un montón de información en la siguiente ponencia. Estas instalaciones se pueden instalar con diferentes modelos financieros, ¿vale? Se pueden hacer de inversiones, se pueden financiar mediante contratos de renting, que son contratos muy sencillos y con amortizaciones pues, en 8 años aproximadamente, donde ya tenemos ingresos desde el primer día. Se pueden hacer PPAs, estos famosos PPAs que ahora todo el mundo comenta, o bien de simplemente venta de energía desde alguna de nuestras plantas de generación, porque Maiva es un grupo muy grande y tiene plantas de generación tanto eólica como fotovoltaica en todo el país. Y también se pueden hacer para instalaciones ya de un tamaño elevado, PPAs on-site, la misma planta que esté ubicada en vuestras instalaciones. ¿Vale? También se podría financiar. Damos servicios de consultoría porque sabemos que desarrollar una estrategia de sostenibilidad no es sencillo. También podemos dar soluciones de vehículo eléctrico, baterías y, bueno, por supuesto, la operación y mantenimiento. ¿Por qué decimos que en este tipo de instalaciones la rentabilidad está asegurada? Ahora os voy a exponer dos ejemplos, 2 casos. He cogido 2 casos bastante genéricos, por supuesto anónimos por proteger la identidad de nuestros clientes, pero para que veáis diferentes tipos de instalación, ¿vale? Esto es una propuesta fotovoltaica de 600 kilovatios sobre suelo. La imagen es simplemente orientativa, no es esta instalación de la que estamos hablando. Y bueno, pues para poner 600 kilovatios sobre suelo, que nos daría una potencia generada de más de 868.000 kilovatios hora anuales, pues necesitamos una superficie de placas aproximadamente de unos 3.000 metros cuadrados. Y digo de placas porque luego hay que dejar la distancia, ¿no?, entre placas, la distancia de seguridad con el perímetro del recinto, vallado, etcétera. Lo importante de esta slide es ver un poco pues, el espacio que puede ocupar una instalación de este tamaño y también las emisiones de CO2 que podemos evitar a la atmósfera. Con esta instalación, por ejemplo, podemos evitar 18 toneladas al año. La parte económica, pues mira, vemos que esto es una empresa con una tarifa 6.1, con un consumo de casi 3 millones de kilovatios hora anuales. Para nosotros decir, bueno, ¿por qué instalamos 600 kilovatios? Pues hay varias vías. Una vía es por el espacio disponible, a veces nos limita, ¿no?, el espacio que podamos tener. Y otra vía, que es la más común, es por la curva de consumo de esta empresa. No vamos a instalarte más potencia fotovoltaica de la que realmente necesitas, porque aunque se pueda vender el excedente a la red, que esto es un ejemplo que ahora os comentaré un cálculo aproximado de cómo saldría esta venta de excedente, lo ideal es maximizar el autoconsumo, que es donde están los verdaderos ahorros, porque al final nosotros no somos productores de energía, ¿no? Vosotros tenéis cada uno vuestro negocio principal, que no es ni la producción ni la venta de energía. Entonces, intentamos adecuar lo máximo posible la curva de carga que nos deis a la curva de consumo que nosotros vamos a plantear con la instalación que hemos diseñado previamente en la slide anterior. En este caso, esta instalación autoconsume directamente un 85% de la producción, que está muy bien, y tiene un excedente de energía del 15%.
Si nos vamos a la columna final de la derecha, nos saltamos un poco la parte central, vemos que esta inversión tiene un coste aproximado, estos son precios aproximados de mercado, cada instalación fotovoltaica tiene un coste distinto dependiendo de la vía de conexión, de las distancias, de las especificaciones del terreno, etcétera, etcétera. Pero bueno, un coste muy genérico que os podemos dar como ejemplo. Es una inversión de unos 400.000 euros. El coste principal lo marcamos en euro kilovatio pico porque es el valor que al final os va a ayudar a comparar propuestas cuando tenemos varias propuestas. Y claro, una es de 604, la otra es de 620, otra es de 536. Es un poco confuso a la hora de comparar. El valor euro kilovatio pico va a ser una referencia en la que os podéis guiar para ver si las instalaciones están en líneas o cuáles están por encima o por debajo del precio. Hemos calculado que esta instalación tiene un ahorro en autoconsumo anual de 62.600 euros. ¿Cómo calculamos esto? Si veis, abajo del todo pone precio medio estimado del consumo, 85 euros el megavatio hora. Este precio es el que esta industria paga por la energía que consume, o sea, la parte variable del recibo, ¿vale? Es el precio spot de mercado en ese momento con los precios, con los cargos asociados. ¿Cómo llegamos a este precio? Porque sabemos que tenemos 6 periodos, tenemos muchas horas de consumo. Nosotros cogemos la curva de carga, como os hemos comentado, la casamos con la curva de producción estimada de nuestra instalación y ahora con los precios por periodo que nos proporcionéis hora por hora, vamos calculando las horas solares, que son las únicas que podemos intervenir, qué precio de energía en esa hora dejáis de pagar o dejaríais de pagar a la red, por la energía de la red. Hacemos una media de todo el año y en este caso pues son estos 85 euros el megavatio hora. Al final, el ahorro en autoconsumo es la multiplicación de la producción por el precio que evitamos, ¿vale? Luego tenemos un 15% de venta de excedentes, ¿vale? En este caso los valoramos no 85 euros porque hemos dicho que obviamente esto es el precio que pagamos de la parte variable con los cargos que conlleva, sino que estos los tendríamos que vender al mercado spot, ¿vale? Ahora mismo los precios, como todos sabéis, están disparados, pero no es lo normal. Este cálculo está hecho con unos precios de principios de 2020, que son los precios más estándar y realistas que hemos cogido. Nosotros somos bastante conservadores. Si ahora mismo hiciéramos el cálculo de rentabilidad nos saldría negativo el payback, pero no es el caso y esta situación esperemos que no sea para nada sostenible y que volvamos a unos precios más normales de energía en nuestro mercado. Precio normal podemos hablar de 55 euros el megavatio hora estándar, menos el impuesto de producción, porque ya haríamos una actividad de producción de energía fotovoltaica, menos el fee, el coste que nos cobra la comercializadora, ¿no? Por hacer esta venta de energía. En total, esto nos da un valor aproximado de 6.600 euros, ¿vale? Estas instalaciones tienen un mantenimiento, es bastante sencillo, es un mantenimiento anual, sobre todo se basa en los preventivos y tenemos un coste de mantenimiento de 4.000 euros en este caso. Al final, suma resta nos da un ahorro de 65.000 euros anuales que se convierte en un payback de un 4,9 con una rentabilidad bastante alta y un ahorro acumulado a 25 años de más de 2 millones de euros. ¿Vale? Esto es un ejemplo, como he comentado, con conexión a red. Voy a ir un poco rápido porque no quiero pasarme de tiempo, pero luego estoy disponible para cualquier pregunta, tanto en el chat como podéis contactarme directamente sin ningún problema. Esto es una instalación sobre cubierta, ¿vale? Es una instalación más grande. Ahora mismo estamos trabajando para muchas empresas agroalimentarias. Hay muchísimas licitaciones en marcha de instalaciones de ese tamaño, incluso más grande. ¿Vale? Por eso he puesto esto es un tamaño un poco medio, es 1,3 megavatios y en este caso las emisiones que evitamos son más de 51 toneladas al año, casi 52. Eso es una información muy importante a la hora de publicar en nuestra web, en nuestro plan de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Vale, pues vemos que esta instalación, como ya os he comentado antes, os he explicado bien cómo van los cálculos. Entonces, en este caso sí que tenemos un autoconsumo directo del 99%. Cuando tenemos un 1%, pues es una parada anual de mantenimiento de la empresa, no de nuestra instalación, sino de las empresas. Normalmente anualmente tienen una pequeña parada, pero bueno, esto es una empresa que tiene una curva de carga muy estable y bueno, pues entonces se consume prácticamente toda la energía.
Vemos que en este caso el coste de la instalación es algo menor, pues obviamente la instalación es bastante más grande y además es una instalación sobre cubierta. Y bueno, pues en este caso el ahorro anual en consumo lo hemos multiplicado no por 85, sino por 78, porque esta empresa al consumir mucho más, pues tiene una tarifa más ajustada de energía. El ahorro anual son casi 160.000 euros, menos el mantenimiento, que ya os he comentado que sobre todo se basa en los preventivos. Nosotros somos mantenedores, tenemos un centro de control 24/7 desde Múnich, donde monitorizamos no solo plantas de autoconsumo, sino todos nuestros parques de generación a nivel mundial, ¿vale? Aplicamos el mismo nivel de mantenimiento de nuestros grandes parques a las instalaciones de nuestros clientes. Y bueno, en este caso, un retorno estimado de unos 4,6 años. En instalaciones, tanto en suelo como en cubierta, relativamente sencillas, podemos estar hablando sobre estos payback cuando tenemos un coste de energía aproximado esto entre 78 y 85 euros el megavatio hora. Con el coste mayor, retorno menor, obviamente. Coste de energía mayor, menor retorno. Vamos a ver, un segundo. Aquí. Bueno, como he comentado en principio, estas instalaciones tienen diferentes tipos de modalidades. Podemos hacer la inversión. Si ahora mismo no queremos sobrecargar nuestras líneas de inversión o somos más previsores y no queremos hacer esta inversión, tenemos sistemas de financiación que podemos aplicar, tanto modelos de renting como de leasing nuestros y trabajamos también con terceros. Y luego los PPA que habíamos comentado, si al final lo único que queremos es consumir energía renovable de una planta de producción. No es lo mismo la energía renovable que conseguimos mediante unas garantías de origen de plantas que ya están amortizadas en otros sitios que las garantías de que estamos construyendo energía nueva, estamos poniendo nueva potencia renovable. ¿Vale? Y bueno, en cuestión innovación, como comentado, voy a ir muy breve porque ya os van a hablar mucho de la AgriPV, pero solo quería daros unas pinceladas porque nosotros llevamos trabajando en estos sistemas en investigación con diferentes universidades en Alemania y también, bueno, con varios proyectos en Holanda. En este tipo de instalaciones llevamos trabajando desde el 2016. Ya os presentarán en breve mucho mejor la solución que yo, porque al final tampoco soy experta en AgriPV, pero simplemente que veáis que son soluciones que, aunque todavía pues tienen un coste mayor por las estructuras que bien comentaba Carlos, son específicas, también evitan. Cambiamos tener un tipo de invernadero por ejemplo, una instalación fotovoltaica que con el tipo de panel especial que usamos para que pueda pasar la luz, protege los cultivos de diferentes maneras. Nosotros hemos ido experimentando con diferentes tipos de cultivos. De hecho, bueno, en esta slide simplemente tenéis las oportunidades, riesgos, costos. Esta información os llegará, pero no quiero entrar en mucho más detalle porque, como os he dicho, os lo van a presentar en la siguiente ponencia. Pero bueno, que veáis que tenemos una instalación, que me acabo de saltar la slide, disculpad. Bueno, igual es que la he puesto en oculto, perdonad. Simplemente que desde el 2016 tenemos una instalación en el lago Constanza, en Alemania, que esta es de investigación. Vamos cambiando los cultivos, vamos viendo cómo reaccionan, porque como comentaba Susana, nosotros somos, nuestro origen es una cooperativa agroalimentaria, el Grupo BayWa. Muy breve para saber un poco, ¿no? Bueno, pues esta señora quién es y por qué nos cuenta todo esto, de dónde viene. El Grupo BayWa es una cooperativa muy antigua del sur de Alemania, de Baviera, llevamos casi 100 años operando y eso, nuestro negocio principal en Alemania y en el mundo es la agricultura, pero dadas las necesidades de nuestros asociados, de nuestros agricultores, fuimos diversificando a otros tipos de negocio, como puede ser la necesidad de la energía. Dentro de la energía está este cuadradito que es la RE, de Renewable Energy, que es a la que yo represento. Este cuadradito somos ahora mismo en el mundo más de 3.000 empleados, ¿vale? Tenemos una facturación considerable y estamos en 28 países, por lo cual no solo podemos daros soporte aquí en España, sobre todo para las empresas multinacionales, sino que podemos acompañaros, ¿vale? Para este tipo de las mismas soluciones en diferentes países. Vale, no me quiero extender mucho más. En España pues sí que llevamos bastante tiempo, llevamos desde el 2010, conocemos muy bien el marco regulatorio, trabajamos en colaboración con entidades locales y bueno, simplemente que sepáis que no es que sea una empresa alemana que acaba de aterrizar aquí y que bueno, no, llevamos muchos años trabajando en conjunto con las asociaciones también y para poder sacar estas normativas.
Ejemplos muy brevemente, es una empresa textil en la que hemos puesto una marquesina fotovoltaica con 3 puntos de recarga, una instalación en cubierta y también una instalación en suelo, para que veáis que se puedan combinar las 3 tecnologías. Y bueno, esta le tenemos muchísimo cariño porque es una cooperativa, fue una de nuestras primeras instalaciones aquí en el 2018. Para Grupo Pastores pusimos una instalación de 288 kilovatios pico, pero que sepáis que ahora tienen 100 kilovatios más porque les hemos hecho hace muy poquito una ampliación, así que bueno, pues están muy contentos con el resultado de nuestra instalación. Es una instalación coplanar y hecha a medida para ellos y para su cubierta. También tenemos diferentes de combinación. Nosotros no instalamos este tipo de aeroturbinas que veis aquí en la imagen, pero sí combinamos las tecnologías. También podemos hibridar la tecnología fotovoltaica con sistemas de cogeneración existentes. Y bueno, no me voy a extender, prefiero dejar tiempo para las preguntas porque no estoy viendo realmente el texto del chat, pero veo que va subiendo los números. Así que como os voy a pasar esta presentación, os la pasará Susana después, simplemente dejaros aquí en pantalla mi contacto y bueno, si queréis hacer alguna pregunta o Susana, ¿cómo lo ves? Miro preguntas y respuestas, miro chat, tú me dirás. Como quieras, si quieres, como te sobran unos minutillos, ¿hay Sí. alguna pregunta en el chat? Vamos a ver. Sobre todo, a ver, que te la busco yo. Pone en uno de los que preguntan, como ves, pone cuando tu curva de carga es contraria a la producción solar, ¿qué es mejor, almacenar o vender en la red? Es una de las preguntas. Bueno, pues ahora mismo con la línea de ayudas que se va a publicar, se proporcionarán ventajas al almacenamiento. El almacenamiento al final es algo que tú puedes controlar y que tampoco satura las redes de distribución. Esto siempre será dependiendo de las cantidades de energía que estamos hablando. Si son cantidades muy grandes, lo mejor sería la red eléctrica, que tiene capacidad, porque ahora mismo el almacenamiento para niveles muy grandes sigue teniendo unos costes bastante altos, ¿vale? Pero para instalaciones pequeñas es bastante recomendable el almacenaje, a menos que hablemos de las compensaciones simplificadas, que también comentaba Carlos en su presentación, que bueno, son más sencillas. Pero si estamos hablando por encima de 100 kilovatios, yo creo que es muy interesante estudiar estas soluciones. Vale, gracias. Creo que ha quedado claro. Si la persona que ha preguntado no le ha quedado claro, pues que nos vuelva a insistir, pero en principio creo que está claro. Otra de las preguntas que había, que está dirigida solo a los ponentes, por eso no la podéis ver, nos indican que si el retorno de la inversión que has comentado entre 4,9 y 4,6 años es sin considerar la ayuda por la instalación. Sí. Nosotros no podemos considerar, aunque os vamos a ayudar en todo momento, en todo el proceso de solicitud de la ayuda, como todos los pasos que Carlos ha comentado, nosotros os proporcionaremos toda la información necesaria para presentar y os acompañaremos, pero no vamos a hacer nuestro cálculo de rentabilidad nunca considerando con la ayuda. Lo que queremos demostrar también es que estas inversiones son buenas inversiones, son rentables. Como os he comentado, muchísimas multinacionales están invirtiendo ya en España en este tipo de soluciones y las ayudas son un motor para seguir motivando y dar un poco de valentía, ¿no? A lanzarnos a este tipo de inversiones, pero son un añadido. Estos plazos de amortización son sin ayuda y además considerados con precios bastante, como habéis visto, bastante conservadores de energía. Ana, Susana, ¿me permites que le haga yo una pregunta? ¿Qué Sí, tal, Ana? Creo que ha entrado una pregunta más en este momento. Vale. Voy lanzando yo, si te parece, esta, que me parece interesante después de las conversaciones que hemos tenido con agentes como Ana y otros, que nos están diciendo que la gente está esperando a los nuevos proyectos a que salgan las subvenciones. Entonces, ¿cómo afrontar eso? ¿Es mejor empezar a asegurar los equipamientos, las inversiones, la ingeniería y demás antes de que se publiquen las ayudas para evitar luego una cierta inflación de servicios y también de precios? ¿O cómo veis eso? Aquí la verdad que tenemos un problema, porque como bien comentaba Carlos, no se puede firmar un presupuesto, no se puede firmar un contrato, aunque se pueden hacer labores de prospección antes de que se publiquen las ayudas, no podemos tener nada firmado. Entonces, claro, nuestro cliente, nosotros no podemos empezar a trabajar sin tener un compromiso por parte del cliente, obviamente.
siempre vamos a ayudarles a hacerles cuando nosotros hacemos una primera propuesta, una oferta, que puede ser no vinculante y que por supuesto no va a estar firmada antes de la presentación de la solicitud, nosotros vamos a hacer un estudio, una prospección y incluso nos extralimitamos a veces y ya vamos mirando, ¿no?, si en esta comunidad de autorización administrativa, si en este ayuntamiento se puede construir con licencia menor o si podemos construir con declaración de responsabilidad. Nosotros vamos a hacer estas prospecciones que entran dentro del trabajo de prospección, pero claro, yo no puedo asegurar un material y unos equipos de trabajo hasta que no tengo un presupuesto firmado. Esto va a crear, como bien comentas, Juan, un pequeño cuello de botella en las empresas que damos este servicio, ¿vale? Intentaremos gestionarlo de la manera más eficiente posible, como ya he dicho, adelantando todo el trabajo que podemos hacer de buena fe, por así decirlo. Hay clientes que obviamente tampoco somos el único proveedor de estos clientes, tienen varios presupuestos y ellos van a decidir qué presupuesto eligen una vez que vayan a solicitar la ayuda. Pero claro, antes no podemos hacer mucho más. Yo no puedo bloquear material, yo no puedo bloquear un equipo de trabajo hasta tener un contrato firmado. Esto sí que puede ser un pequeño atolladero, pero bueno, ya os he dicho, aquí estamos todas las empresas del sector para trabajar, para dar la mayor fluidez posible. Vale, de acuerdo, ya hemos llegado al tiempo, pero te lanzamos las dos últimas que seguramente que sí, que si trabajáis en todo el territorio nacional, Islas Baleares incluida, entiendo que sí, Sí. evidentemente, y luego dicen que si trabajáis también en solar térmica, pero bueno, no sé si no trabajáis. Vale, perfecto. No, nosotros no. Mientras tanto, muchísimas gracias, Ana, por tu interesante intervención también. Aprovechar, yo creo que el marco favorable de venta de excedentes y demás, y que es modular en los proyectos, o sea que creo que tenemos un buen panorama para la fotovoltaica. Y nada, pues vamos a haceros una pregunta muy, muy rápida, que ya estáis contestando todos, o sea que simplemente para pulsar vuestro interés y fenomenal. Gracias, Ana. Muchas gracias. Estamos conectados más de 120 personas y estamos ahora mismo, estáis todos votando, o sea que muy interesante vuestro feedback para todos. Dejamos un pelín más de unos segundillos más y a ver si se anima alguien más a contestar y vamos. Ya está, Susana, podéis continuar. Vale, muy bien. ¿Compartimos los resultados? Creo que lo he hecho al final, no sé si se ha visto. Disculpadme, a ver. Ahora, estáis viendo ahora? yo no lo estoy viendo. Bueno, pues os los comento yo. Tengo una instalación, un 22% han contestado afirmativamente, un 62% están pensando en tenerla, un 40% piensan en la fotovoltaica, solamente un 2% en eólica y un 26% pues declaran tener acceso al 5% adicional de ayudas para municipios de 5.000 habitantes. Vale, perfecto. Vamos a dar paso ahora a la siguiente intervención. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Muñoz, que es adjunto a la Dirección para Comunicación y Recursos Informáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Realmente no me acuerdo de la nomenclatura completa, pero bueno, el antiguo agrónomos, para tener más facilidad en el uso del término, de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un colaborador también de la casa y bueno, estamos encantados de tenerle aquí hoy también y nos va a hablar acerca de la agrovoltaica, ese concepto, como decía Carlos en su intervención, que es bastante novedoso, pero que tenemos que de alguna forma aterrizarle para aprovechar todo su potencial. Gracias, Miguel Ángel. Adelante. Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, efectivamente el nombre de la escuela proviene de la fusión de las antiguas escuelas de ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, y es Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Es un poco trabalenguas, a nosotros mismos también a veces nos cuesta. Y bueno, pues
En la escuela hay multitud de líneas de investigación relacionadas con la agronomía, y no solo con la agronomía, sino también con la energía, con la mecanización y entre otras, pues con la agrovoltaica. Bueno, se ha dado mucha información muy útil. Yo estoy encantado de estar en este foro porque para mí también está siendo muy útil. Esto es algo que está evolucionando muy rápido. Y bueno, pues vamos a dar algunos apuntes, algunas pinceladas sobre, bueno, un punto de vista sobre la situación actual y qué oportunidades pensamos que pueden venir en el futuro, como se está viendo, que son amplias y variadas. Bueno, para ello vamos a recordar un poco, porque a veces también conviene centrarnos en dónde se nos van los consumos eléctricos en las explotaciones agropecuarias. Explotaciones agropecuarias hay muchas, pero bueno, hay algunos consumos que son recurrentes y entonces vamos a ver esos consumos, algunos factores que pueden aumentar la factura eléctrica de los que a veces no somos conscientes y cómo puede ayudar una instalación fotovoltaica a reducirlos. Bueno, aunque ya se ha comentado, pero repasar de nuevo que es una instalación fotovoltaica conectada y que es una instalación aislada no está de más. También de nuevo ver un poco el aporte de la energía solar al sistema eléctrico español y después ya entramos en las posibilidades agrovoltaicas, línea de investigación y qué se espera o qué podemos esperar de las instalaciones agrovoltaicas. Bueno, en cuanto a los consumos, pues tendríamos que ver que uno de los principales consumos, tendríamos que ser conscientes de que uno de los principales consumos es el del bombeo. Ya se está bombeando mucho agua para regadío con instalaciones fotovoltaicas, lo estamos viendo, sobre todo en La Mancha, zonas de viñedo, en zonas que tradicionalmente incluso eran de secano, pues se está bombeando agua. Lógicamente esto siempre tiene que estar pues acogido a las cantidades de agua que se puedan bombear en cada zona. No solo bombear de acuíferos, también bombear de ríos o de balsas. Todo esto se puede hacer y se está haciendo actualmente con energía solar fotovoltaica y esto lógicamente va a seguir creciendo y va a ir a más. Esto puede ser considerado ya en sí una instalación agrovoltaica, puesto que está en el mundo rural. Y bueno, pues en sí no ahorra agua, esto también hay que tenerlo en cuenta, sino que sustituye el consumo eléctrico de la red o de un sistema autónomo diésel, que era lo que se venía haciendo cuando no había red eléctrica, por un sistema fotovoltaico. Y esto en sí pues, es un beneficio directo. Además tenemos que tener en cuenta que este bombeo puede ser lo que se llama bombeo directo, es decir, sin acumulación, ya sea de baterías o sea de balsas, y esto va muy acoplado con producciones, sobre todo en exterior, puesto que la evapotranspiración, las pérdidas de agua del propio cultivo se suele dar más precisamente cuando más disponible está el recurso solar. Por otro lado, tendríamos la climatización, otro gran consumidor de energía de todo tipo y particularmente también de energía eléctrica. En este caso, si pensamos en climatización, por ejemplo, de invernaderos, algo que sobre todo en zonas de interior, pues es un gran problema. En invierno la calefacción, en verano la refrigeración y este tipo de cuestiones, pues por ejemplo la del verano habitualmente se está solventando con el encalado de invernaderos, algo que se podría acoplar o se podría sustituir por lo que es la utilización de paneles flexibles sobre la propia cubierta o paneles fijos que pudieran ser regulables para permitir o no el paso de la luz en función de las necesidades que se tengan. En cuanto a la calefacción también se puede utilizar la energía fotovoltaica, si bien bueno, pues la calefacción es un gran consumidor de energía y se requieren espacios más grandes, no es suficiente con la propia cubierta del invernadero, pero se puede utilizar la energía fotovoltaica y se recomienda que sea acoplada con bomba de calor, aunque la bomba de calor cuando las temperaturas son muy frías, pues sabemos que no funciona bien y habría que optar por otro tipo de calefacciones, pero en cualquier caso se podría utilizar el sistema fotovoltaico y en este caso sí tendríamos que utilizar un sistema de acumulación a base de baterías. Cada vez más el transporte de materiales, ya sea dentro de la propia explotación o entre distintos puntos de la explotación, etcétera, va adoptando el vehículo eléctrico y por tanto un vehículo que
que puede ser alimentado o recargado con energía solar fotovoltaica. El vehículo eléctrico tiene la ventaja de que la regulación de la tracción en cada una de las ruedas pues, es totalmente independiente, tiene más rendimiento en sí, cuando está parado absolutamente no consume nada, no está al ralentí, tiene la desventaja del alto coste inicial. Para esto creo que también hay planes, ¿no?, para la descarbonización. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque además nos puede servir como elemento de almacenamiento dentro de nuestra instalación. Las baterías del propio vehículo eléctrico pueden servir como almacenamiento para luego su utilización dentro de la explotación. Algo parecido ocurre con las estaciones de laboreo, que bueno, pues van evolucionando hacia el vehículo eléctrico. En este caso, el peso de las baterías, por un lado es un problema, pero por otro lado se puede colocar como contrapeso y cumplir una doble funcionalidad. Como digo, esto pues va a más y hay que tenerlo en cuenta también desde el punto de vista de almacenamiento de esa energía fotovoltaica que puede realizarse en los propios vehículos. Y por último, bueno, en todo tipo de procesos que pueda haber dentro de una explotación agropecuaria de todo tipo, sean térmicos o no, que van a requerir energía eléctrica. Bueno, hay que recordar algunos factores que influyen en la factura y de los cuales se puede beneficiar precisamente el acoplamiento fotovoltaico. Uno de ellos es la potencia máxima. El término de potencia es un término que denominamos término fijo. El término de potencia pues supone un coste importante de la factura eléctrica, y si nosotros conseguimos regular los picos de potencia, que esto se puede realizar precisamente con energía solar fotovoltaica, podemos reducir simplemente por este hecho parte de la factura, ya no solo en consumo, sino en la propia potencia contratada. Por otro lado, bueno, pues tenemos potencia reactiva. En este caso, bueno, esto es un factor que influye en la factura eléctrica, que tenemos que corregir siempre, lo primero que tenemos que revisar mediante la corrección del factor de potencia. Aquí no iría tan asociada a la energía fotovoltaica, pero bueno, conviene recordar que es algo que tenemos que corregir lo primero en una factura eléctrica, si es que lo tenemos. El horario de consumo, pues ocurre algo parecido en cierto modo a lo que ocurre con la regulación. Desde que se ha implantado ampliamente lo que es el sistema con discriminación horaria, bueno, que ya existía para las tarifas de gran consumo, pero ahora que se ha extendido a cualquier tipo de tarifa, pues todo lo tenemos presente como el acoplamiento, o más bien la utilización de la energía durante las horas de menor coste, pues es algo deseable que nosotros podemos regular siempre y cuando tengamos una instalación fotovoltaica acoplada con un sistema con baterías. Algo que con el sistema con baterías me podrán corregir mis compañeros, pero creo que no está permitido exclusivamente recargar las baterías desde la propia red para luego utilizarla en otro momento, pero sí estaría permitido con un sistema fotovoltaico. Y bueno, todos los términos fijos que vamos teniendo y que muchos de ellos dependen de se van a ver influidos en una instalación fotovoltaica por la estacionalidad, como puede ocurrir en algunas actividades que tengan esos periodos a lo largo del año en los que tiene mayor consumo, y por tanto pues tendríamos que pensar en qué hacer con el excedente de esa energía, y en este caso la solución sería venderla o compensarla con otros consumidores que tengamos cercanos o que formen parte del mismo grupo de consumo. Esto, bueno, hay que leer en detalle la normativa porque es amplia y ofrece también este tipo de posibilidades. Bueno, recordemos que las instalaciones conectadas son aquellas pues simplemente que utilizan la red eléctrica para sincronizar su onda senoidal, que es el sistema que tenemos en el mercado eléctrico mundial. Siempre es a través de una corriente alterna senoidal, que podrá ser monofásica, bifásica, trifásica, bueno, depende del país. En este caso, el sistema lo que hace es pues conectarse a ese sistema para precisamente obtener esa forma de onda, y por tanto necesita de la red eléctrica. Sin red eléctrica no funcionaría. Las baterías son opcionales, podrá tenerlas o no, y nos proporcionarán pues un sistema adicional precisamente de respaldo, como también se ha comentado en algunas de las ponencias anteriores.
Se puede en un sistema conectado a la red también utilizar corriente continua si nosotros intercalamos en este punto pues, un sistema que no inyecte toda la energía a las baterías a través de un inversor. Bueno, aquí estos dos elementos, uno de ellos es el cargador de baterías, cargador-descargador, y el otro es el inversor, el que pasa de corriente continua a corriente alterna, y en realidad es habitual que estos dos elementos estén integrados en lo que se llama un inversor híbrido. Bueno, como decía, se pueden rescatar, por así decirlo, parte de los consumos en corriente continua, lo cual, bueno, pues también puede ganar eficiencia porque nos evitamos las conversiones entre corriente continua y corriente alterna. Hay ciertos consumos que directamente ya se pueden obtener, porque no olvidemos que, por ejemplo, la iluminación LED utiliza corriente continua, se conecta a la corriente alterna, pero antes lo que lleva es un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Por lo tanto, sería más eficiente utilizar directamente, en este caso, una corriente continua. Bueno, el sistema conectado, como sabéis, puede ser sin excedentes, solo para restar consumo eléctrico y, por tanto, factura eléctrica, y reducir con ello la huella de carbono y el coste, o que tengamos momentos en los que tenemos un exceso de generación, y en ese caso parte la autoconsumiremos y otra parte se inyectará, que se podrá compensar parcialmente de la factura eléctrica. En el caso de las instalaciones aisladas, pues en este caso solo podemos hablar de autoconsumo. Ya no tenemos conexión a la red y, de nuevo, pues podemos tener el sistema de regulación, que podrá estar integrado con un inversor, pero en este caso desconectado de la red, o podrán ser independientes. En este caso ya sí que dispondremos, sí que necesitaremos de un sistema de baterías de respaldo. Un sistema fotovoltaico de bombeo podría ser también un sistema aislado, y en ese caso pueden existir baterías o no existir. En un sistema de bombeo, si no existen baterías ni una balsa que regule ese caudal, directamente bombearíamos y regaríamos cuando tuviésemos sol, pero también podemos acoplar esa balsa para regular y poder regar, por ejemplo, por la noche, o incluso tener una balsa que acumule varios días de reserva para poder regar en otros momentos. Bien, las instalaciones, como se ha comentado anteriormente, pues se vienen reguladas por un Real Decreto, las que están conectadas a la red, sobre todo, las que están recogidas en este Real Decreto, que puso fin a lo que se denominaba el impuesto al sol y que ha supuesto el nuevo impulso a las instalaciones fotovoltaicas, como, bueno, luego vamos a ver en algún apunte. Pues precisamente como esta gráfica que vemos aquí, que es... pues bueno, pues es muy reveladora. La generación renovable, bueno, pues se ha visto estancada durante muchos años y ahora ha vuelto a tener un despegue, en parte por ese fin de ese impuesto al sol, bueno, pues que venía agravando ciertas cuestiones relacionadas con las instalaciones fotovoltaicas, de forma que las instalaciones fotovoltaicas pues han crecido bruscamente en los últimos 2 años y, como os he comentado antes, siguen creciendo. ¿Por qué? Pues simplemente porque es probablemente la generación eléctrica más barata. La cuestión es poder utilizar esa energía en el momento que nosotros la necesitamos, y entonces bueno, pues el talón de Aquiles podría ser el almacenaje, pero el sistema de baterías también sigue decreciendo en costes, con lo cual además puede ser incluido dentro de las baterías de los vehículos, con lo cual es algo que se está también rebasando esa traba, y bueno, pues aquí lo vemos, como las instalaciones eólicas también acogidas a la nueva regulación europea, y las instalaciones fotovoltaicas pues están creciendo grandemente para cumplir con los objetivos que se han fijado para España y para Europa. Hay que diferenciar entre potencia instalada y potencia realmente utilizada, precisamente por esto, porque no toda la potencia que da una instalación se convierte en vatios y en kilovatios hora a lo largo de las horas de funcionamiento, parte porque, bueno, pues porque hay unas pérdidas debidas al calor, y parte porque, bueno, no se puede utilizar en todo momento. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo esa generación fotovoltaica pues ha sufrido una subida muy brusca, y para que nos demos cuenta de ello, pues bueno, esa subida tan brusca ha sido del 37, superior al 37% en 2020 respecto del 2019, y sigue creciendo, ¿no? Bueno, ahora mismo no está creciendo al mismo ritmo, pero sigue aumentando. Lo que pasa es que, bueno, el aumento ya se ha estabilizado una vez que se superó esa primera barrera que se tenía. Esto nos hace llevar a
pensar y a temer, lógicamente, en algunos problemas asociados como son la ocupación del suelo. Bueno, pues recordemos más o menos cuál es la superficie de España, cuál es la superficie total ocupada por cultivos, y tengamos en cuenta que ya hay también una superficie muy grande pues ocupada por edificaciones, carreteras, ferrocarriles, etcétera, que luego vamos a ver cómo es muy superior a la superficie requerida para desarrollar la fotovoltaica en la cuantía en la que se necesita. Por poner un ejemplo, pues un ejemplo sencillo, en 2019 el 39% de la generación renovable se realizó, perdón, de la generación eléctrica se realizó con energías renovables, y si supusiésemos, bueno, pues un cálculo estimativo muy grosso modo y muy redondeado, pues podríamos llegar a la conclusión, con esas cifras que vemos aquí, de que habría falta un 0,6% del territorio para generar ese 100% de electricidad que necesitamos en 2019. Bueno, no olvidemos que el 5% estaría ocupado por urbanizaciones y el 34% por cultivos, con lo cual, si bien es muy llamativo el hecho de ver instalaciones fotovoltaicas en territorios, pues cuando pasamos por la carretera, bajo mi punto de vista no supone una gran amenaza, pero sí hay que controlarla y sí hay que acoplarla con el cultivo, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos de estudio que hemos realizado. Bueno, pues hay otras noticias, como noticias en periódicos alemanes, que dicen que en ese caso sería necesario el 4% del terreno cultivable alemán. Tengamos en cuenta también que en Alemania hay mucha menos radiación y también hay más consumo, ¿vale? Bueno, ¿qué posibilidades tenemos para combinar la energía fotovoltaica y los cultivos? Bueno, primero podríamos fijarnos en aquellos cultivos que ya de por sí van sombreados. Puede ser planta ornamental interior, por ejemplo, plantas que ya de por sí tienen esa necesidad de sombreo, sea estacional o sea continua. Esto ocurre en invernadero, por ejemplo, como comentaba, de flores de flor ornamental de interior. También existen otro tipo de cultivos que tienen exceso de sol. Con el cambio climático y con el aumento de las horas de sol está ocurriendo pues, que el estrés hídrico se dispara en algunos cultivos en los que antes no era demasiado intenso, y esto se puede mitigar con el uso de paneles fotovoltaicos a modo de sombreo, de forma que tenemos la doble utilidad, ese sombreado y esa mitigación del exceso de radiación, y por otro lado la generación eléctrica. Lógicamente estos paneles tienen que ir a mayor altura, tienen que tener una serie de condicionantes que normalmente incrementan el coste pues aproximadamente en un 50%, pero aún así, como vamos a ver en algunos estudios, ya empieza a ser rentable. Bueno, sobre cubierta, esto es algo que sería discutible si es una instalación agrovoltaica o no. Desde distintos foros se está pidiendo que también sea, sea catalogado como instalación agrovoltaica. Pues puede ser una bodega, puede ser incluso una nave de producción animal. Es al fin y al cabo una producción agropecuaria la que tenemos ahí, y aunque sea encubierta, pues está restando consumo eléctrico, y más aún si esta instalación está aislada y evita la tirada de cable desde la red eléctrica. Y también tenemos que pensar en qué ocurre con las plantas fotovoltaicas ya instaladas, algo que podríamos llamar recuperación de esos suelos. En este caso hay que empezar a buscar alternativas para utilizar esos suelos para actividades como pueden ser, bueno, ya se está utilizando, aunque no es grandemente o no es quizás la que más impacto tiene, por ejemplo, para el cultivo de flores para abejas, e incluso para pastoreo, y esos suelos pasarían de nuevo a ser utilizables en el sector agropecuario. También últimamente se está desarrollando, también se ha comentado antes, instalaciones flotantes. De nuevo aquí tenemos una doble ventaja, y es evitamos la evaporación del agua, a cambio generamos además electricidad, pero tenemos desventajas como la limpieza de esas balsas, o que tienen que ser unos paneles específicamente diseñados para esto, puesto que bueno, pues el contacto tan continuo con zonas húmedas pues aumenta la corrosión, pero de nuevo es una línea también muy interesante. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque veo que me estoy quedando corto de tiempo. Simplemente voy a poner algunos estudios que ya hemos hecho nosotros hace tiempo. En 2013 hicimos ese estudio en planta interior, en este caso es un invernadero en
en el Retiro de Madrid, y lo que se hizo fue sustituir malla de sombreo, o bueno, en este caso elementos de sombreo, por panel flexible que se puede retirar también a su vez cuando no sea necesario. Aquí vemos el panel visto desde dentro, se analizaron distintas alturas y pues se determinó la intercepción del panel sobre la radiación solar disponible, y bueno, pues esa electricidad generada se inyectaba directamente a la red de ese sistema, y los periodos de retorno, perdón, que me he ido, los periodos de retorno eran bastante largos, pero inferiores a la vida útil del sistema, con lo cual ya eran rentables. ¿De acuerdo? Hablo con precios de hace 8 años, precios que se han reducido drásticamente. Hay otros estudios, en este caso una tesis que fue desarrollada en la propia escuela, en la cual pues veíamos que dependiendo de la separación entre paneles y la altura a la que se colocaban, pues la intercepción con la radiación pues podía ser mayor o menor, e incluso pues se veía cómo el cultivo se llega a adaptar a la falta de radiación, mitigando parcialmente esa falta de la misma, con lo cual no porque tengamos un 20% menos de radiación vamos a tener necesariamente un 20% menos de producción. En algunos cultivos incluso se puede llegar a tener más. Ya más recientemente, algunos artículos que hemos publicado de estudio, en este caso, uno de ellos precisamente muy amplio para analizar la viabilidad técnico-económica en un sistema en la zona mediterránea de Europa, y en un caso concreto de España, pues lo que hicimos fue diseñar completamente una instalación en la cual instalamos potencia fotovoltaica. Esto es un caso simulado, orientada hacia el suroeste, con hasta más de medio megavatio por hectárea, y una tasa de cobertura del 32% del suelo. Bueno, pues simulando en esta orientación suroeste para precisamente mejorar el cultivo, ya que bueno, pues determinamos que esto era lo mejor, no para la producción, aunque no le perjudica, pero no drásticamente, pero sí que beneficia al cultivo, y con una altura que permita el laboreo pues, por debajo de las estructuras, pues determinamos cómo se ahorraba agua, se ahorraba fertilizantes. Tenemos también ventajas en cuanto al riesgo por granizo, y bueno, tenemos el riesgo de protección solar para ciertos frutos, ¿no? Como puede ser el melón. Llegamos a la conclusión en este estudio concreto de que la tasa interna de retorno pues, estaba entre el 3,8 y el 5,6%. Hay que decir que estos son resultados obtenidos con suposiciones muy conservadoras por venta, esto era ya no por excedente, sino por venta directa de energía, en torno a los 20 y tantos euros por megavatio hora. Claro, este estudio se ha publicado este año, pero lleva cociéndose bastante más tiempo, y fijaos ahora, claro, los precios que tenemos por megavatio hora son muy superiores, y estas rentabilidades se verían muy beneficiadas, ¿de acuerdo? Pero ya entran en lo que es lo beneficioso y lo rentable. Otro estudio que se ha realizado con invernaderos fotovoltaicos utilizando panel semitransparente, que lo que hace es intercalar células con espacios sin célula, de forma que parte de la radiación pues, atraviesa el propio panel y llega al interior del invernadero. Bueno, pues en este caso también hemos visto cómo la producción se reduce parcialmente, pero mínimamente, no en gran cantidad, y acaban saliendo también sistemas rentables. Claro, lógicamente en este caso hablamos de invernaderos fijos. Voy a ir un poquito más deprisa. Con lo cual, reduciendo ligeramente la producción de biomasa con el Bill Integrated Photovoltaic, los paneles fotovoltaicos integrados en edificios, también conseguimos rentabilidades ya hoy por hoy. ¿Qué se espera de la agrovoltaica en un futuro? Bueno, pues lo que esperamos primero es una definición clara pero amplia, como comentaba antes, por ejemplo, que incluya a las actividades agropecuarias, no solo a las actividades agrícolas. Que se siga investigando y se difundan los resultados. Se requieren no solo simulaciones, sino investigaciones reales que ya existen, pero que se difundan todos esos resultados, porque hay mucha casuística. Casuística relacionada con el tipo de cultivo, casuística relacionada con la ubicación. No nos va a valer un estudio realizado en Centro Europa para un estudio realizado en el sur de España, nos valdrá parcialmente nada más. Adaptar cada vez más las tecnologías, los soportes y los paneles para ser utilizados en agrovoltaica. Y el desarrollo rural asociado a pequeños propietarios. Bueno, he visto gratamente cómo
las ayudas van también muy focalizadas a esto, a fijar la población, a dotarles de medios de vida que incluyan precisamente la producción agrícola. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que seguimos deseando progreso, economía y conservación de la demografía, y por otro lado sostenibilidad, conservación del medio y biodiversidad, y esto no tiene que suponer un choque frontal, sino que tenemos que llevarlo hacia esa economía circular de la que tanto también se habla en Europa y que en gran medida tiene que ver con ese desarrollo de las energías renovables y con esa convivencia de esas energías con el suelo agrícola. Aquí tenemos, bueno, pues sacado el informe de Red Eléctrica Española de 2020, la instalación actual de la mayor parte de las centrales fotovoltaicas, y como hay grandes zonas todavía en las que, habiendo mucha radiación, pues sobre todo en el Valle de Guadalquivir, etcétera, que serán objeto probablemente de ese desarrollo. Por tanto, lo que yo pediría sería esa investigación, financiación, que ya está llegando, afortunadamente, y legislación, que también está llegando, que impida que directamente se sustituya producción agropecuaria por instalaciones fotovoltaicas, que tampoco es lo deseable y que hemos visto que no es necesario. Pues con esto terminaría esta ponencia, esta presentación, y bueno, pues quedo a disposición de las preguntas que puedan surgir, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, Miguel Ángel, vamos justo en tiempo, y decirte que nada, que vamos a volver a lanzar también esta pregunta porque sin duda creemos que también es una oportunidad la agrivoltaica, aunque es cierto que, como has dicho, todavía falta definición, pero bueno, está todo cociéndose y llegando, lo cual son buenas noticias para todos, puesto que, como hemos hablado antes, la fotovoltaica y la agrivoltaica presentan una oportunidad para el sector agroalimentario, tanto a nivel agrario como a nivel de aprovechamiento de pastos y instalaciones que ya tenemos en marcha y cultivos en marcha que pueden beneficiarse de las sinergias entre ambas actividades. Así que tienen a su disposición, el correo electrónico tuyo que has proyectado en pantalla. Aparte se compartirá tu presentación. O sea que bueno, creo que esto es todo. Vamos a ver cómo avanza la encuesta. A ver cómo... No, está ya la encuesta, ¿verdad? ¿La estáis está viendo? ya la encuesta, sí. Vale. Podéis ir y... Mientras contestáis y obtenemos alguna respuesta más, a mí sí que me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, porque hay mucha expectación por la utilización de los invernaderos españoles como receptores, como instalaciones donde se puede poner esta tecnología fotovoltaica, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú? A día de hoy existen las tecnologías. ¿Es el mejor tipo el invernadero español para recibir estas tecnologías? ¿Dónde nos queda trabajo en ese sentido? ¿Estás con el micrófono? Sí, ahora. Efectivamente, el tipo de invernadero español es un tipo de invernadero temporal, de plásticos. Aquí tendría que primero ver si es viable, que pienso que sí, cierto tipo de panel flexible para sustituir el sombreo, el blanqueo que se utiliza en este tipo de invernaderos por panel solar fotovoltaico flexible, pero esto tiene que ir asociado a un cambio de cultura, en el sentido de que, claro, es complicado porque esto va arrastrado por la economía, pero si se consigue valorizar más el cultivo, que es el gran problema, se puede invertir en un tipo de invernadero más estable, a más largo plazo y más tecnificado, que debería ser lo deseable. Debería ser lo deseable, no ir siempre a costes, sino ir a calidades. Y aquí de nuevo pues va a influir la cultura del consumidor y también lo que pueda llegar desde arriba, desde la legislación. Desde luego, en invernaderos estables es totalmente aplicable. En invernadero de metacrilato o invernadero de cristal es aplicable y deseable. En invernadero de plástico tendríamos que ir a un tipo de panel flexible y también es aplicable, pero no es tan sencillo ni tan directo. Creo que estáis viendo ahora los resultados compartidos de la encuesta en línea que acabamos de realizar. Es así, ¿verdad? Lo estáis viendo. Sí, ahora sí. Vale. Pues lo retiro y cuando queráis podéis continuar. Muy bien. Gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Damos paso ahora a la solar térmica. Contamos para ello con Aitana Sáez de Guinoa, que es una
es responsable de proyecto en CIRCE. CIRCE os comentarán que es un centro tecnológico y bueno, él ya va a hablar de un proyecto en el que estamos involucrados como socios cooperativas agroalimentarias de España. Le doy paso. Muchas gracias, Aitana. Gracias, muchas gracias, Susana, por organizar este evento en el marco del proyecto y pues sobre todo es tan interesante para estas agroindustrias, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a poner yo un poco la nota discordante en esta ponencia de momento que ha sido centrada en la fotovoltaica, para hablar de la solar térmica, que es de gran aplicación en este sector, en el sector agroindustrial, ¿vale? Se trata de un proyecto financiado por la Comisión Europea bajo el programa Horizonte 2020. Y vamos a ver, bueno, primero me presento, somos los coordinadores, soy Aitana, pertenezco a CIRCE, es un centro tecnológico, llevamos pues este año es el año número 28 de actividad dentro del campo de la sostenibilidad, bueno, somos un equipo multidisciplinar y abordamos la sostenibilidad desde muchos puntos de vista y de muchas temáticas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, no voy a meteros más rollo de quiénes somos. Vamos a ver el contexto en el cual pues, se engloba el proyecto del que vengo a hablaros. Bueno, ya hemos hablado desde el principio de la importancia de la descarbonización de la industria, ya que pues, bueno, se estima que es responsable de aproximadamente una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Además, pues hay una serie de planes y de fondos de inversión, fondos de financiación encaminados hacia la sostenibilidad y dentro de estos planes, pues bueno, hay muchos de ellos focalizados y centrados en el consumo de energía en la industria, ya que pues bueno, se estima que es responsable la industria de aproximadamente pues también una tercera parte del consumo de energía global. Bueno, pues es en el centro de todo este contexto donde encontramos las tecnologías termosolares aplicables al calor en la industria, porque como veremos y como se ha comentado ya en el chat, el consumo térmico es muy importante dentro de la industria. Y pese a ser tan importante, a lo largo de la historia, la tendencia ha estado más centrada en la introducción de energías renovables en la demanda eléctrica, ¿no? Así vemos que, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, pues casi el 30% del consumo de energía final es debida ya a energías renovables, ¿no? Donde la fotovoltaica pues ya hemos visto que tiene un importante papel. Pero, pues bueno, deberíamos fijarnos también en esta otra parte, ¿no? En el que, pues bueno, más de la mitad de la demanda de energía final total son usos térmicos, ¿no? Y vemos cómo, pues, a diferencia del caso eléctrico, la participación de las energías renovables es muy bajita todavía, ¿eh? Se trata de un 10%. Dentro de este 10%, pues la inmensa mayoría es bioenergía, biogás, y solo un 1% es debido a la solar térmica, y a la geotérmica. Entonces, pues bueno, ya veis que de momento el índice de penetración de las tecnologías es muy pequeña, con lo cual el potencial es muy grande, ¿no? Bueno, si vamos un poco más en detalle, ¿no? de estas demandas energéticas, vemos que esta es la demanda energética global por sectores. En azul tendríamos representada la industria. Un 32%, como comentaba antes, del consumo energético global es producido en la industria. Pero lo que es más importante es que 3/4 partes de esta demanda energética se producen en forma de calor. ¿Cómo conseguimos este calor? Pues con recursos fósiles, con carbón, con gas natural, con petróleo y, como hemos visto antes, muy pequeño porcentaje es atribuible a las renovables. Pero si vamos todavía más en detalle, vemos algo que es muy interesante. Esta es una distribución de la demanda térmica por temperaturas, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la mitad de la demanda térmica en la industria son demandas de baja y media temperatura. ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, porque las tecnologías solares son perfectas para poder abastecer a demandas térmicas a estas temperaturas, entre baja y medias temperaturas hasta 400 grados. Esta es la importancia de estas cifras. Y si vamos todavía más en detalle, dentro del sector industrial hemos visto que pues, 3/4 partes de la energía es demanda térmica, la baja contribución de las renovables
y esa principal, por lo menos la mitad de la contribución en demandas de baja y media temperatura. Pero bueno, podemos ir más en detalle a los distintos tipos de industria y qué clase de energía térmica demandan. Bueno, vemos que el mayor consumidor de demanda térmica sería la industria metalúrgica, de la industria química, de no metálicos, pero aquí lo que es importante es cómo se consume el calor en esos sectores industriales. Si nos centramos en industrias agroalimentarias, industrias de alimentación, bebidas y tabaco, vemos cómo es un sector idóneo para la implementación de tecnologías solares de media y baja temperatura. ¿Vale? La parte moradita serían las demandas de media temperatura y las amarillas serían las demandas de baja temperatura, que constituyen la totalidad de la demanda térmica en este sector. Por lo tanto, es un sector idóneo para la implementación de tecnología solar térmica. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque aunque se trata de la agroindustria, se trata de un sector pues muy heterogéneo en el que se procesan pues muchísimos tipos de productos, ¿no? Sí que es verdad que hay una serie de procesos que podríamos llamar horizontales o transversales que son muy repetitivos, son muy comunes en todas o en casi todas las industrias dentro del sector, ¿no? Aunque procesen distintos tipos de productos. Serían actividades, serían procesos pues, como el tratamiento térmico para la conservación, pasteurización, esterilización, el secado, la ebullición, destilación ya a mayores temperaturas, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, son procesos que eso se ven mucho en las distintas tipos de industria y que pueden ser abastecidos mediante tecnologías solares. Aquí tendríamos las demandas típicas a baja temperatura y aquí a media. Y en la parte de abajo tendríamos pues un poco cuáles de las tecnologías termosolares existentes en la industria serían las más idóneas para atacar esas temperaturas. Vamos a hacer a continuación un breve repaso a las distintas tecnologías existentes según los rangos de temperaturas y podríamos empezar con, pues digamos, las tecnologías tradicionales de solar térmica, que serían pues, las del colector plano, colector de placa plana, es el colector tradicionalmente implementado en el sector residencial. Con esta tecnología pues, podemos trabajar con temperaturas siempre por debajo de 100 grados y es una tecnología, pues, como os decía, tradicional y plenamente madura. También tenemos los tubos de vacío, ya cuando necesitamos un poquito más de temperatura, unas exigencias un poco mayores, podemos encontrar los colectores de tubos de vacío. Al final es una evolución del colector de placa plana en el cual pues, bueno, trabajamos con unos tubos de vidrio en cuyo interior se ha hecho el vacío. ¿Para qué? Pues para aislar casi perfectamente el absorbedor interior, que es el que se encarga de absorber la radiación y de transferirla al fluido de trabajo, que luego será transferido al proceso, al agua de alimentación, etc. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a, digamos, las demandas de temperatura más bajitas, tendríamos estas dos tecnologías que están en el mercado desde hace muchísimos años. Si necesitamos o si estamos intentando abastecer procesos con unas demandas ya mayores, unas mayores exigencias en cuanto a temperatura, pues bueno, tenemos otras dos tecnologías. Tendríamos los colectores de placa CPC, que bueno, pues es una especie de híbrido entre los colectores de tubos de vacío y de placa plana, en el que debido a la forma del absorbedor pues se consigue aprovechar un poco mejor la radiación solar y la radiación solar difusa. Y luego ya tenemos, digamos, un modelo más avanzado que sería el colector plano de alto vacío. Concretamente, proveedores de esta tecnología participan en el proyecto y en este caso, pues bueno, el sentido es el mismo que en el de tubos de vacío, ¿no? Vamos a conseguir trabajar en una placa plana, pero en cuyo interior se ha podido realizar el vacío y con lo cual esto consigue que el nivel de aislamiento pues, sea muy bueno y con lo cual con esto se consigue aumentar también el rendimiento y aumentar las temperaturas que se pueden obtener en el fluido de trabajo, ¿vale? Bueno, ya cuando nos movemos más hacia la derecha, más hacia mayores temperaturas, pues ya necesariamente tenemos que, digamos, incluir otro factor en la ecuación, ¿no? En este caso, pues hablamos de la concentración solar, ¿vale? Cuando necesitamos temperaturas muy elevadas
ya las tecnologías tradicionales de colectores no sirven, ¿no? Tenemos que hacer la concentración solar para poder llegar a alcanzar mayores temperaturas. Entonces, pues bueno, en este caso tenemos distintas tecnologías, tendríamos los colectores cilíndrico-parabólicos. Al final, pues ¿en qué consiste? Nosotros tenemos unos reflectores, unos espejos curvados, en este caso de los colectores cilíndrico-parabólicos, que lo que hacen es concentrar toda la radiación que se recibe en estos cristales, concentrarlos en un único tubo absorbedor, ¿vale? Como consecuencia de esta concentración, lógicamente, las temperaturas que podemos alcanzar son mayores. Teniendo, digamos, el mismo sentido, el mismo objetivo, tenemos una evolución, entre comillas, del colector cilíndrico parabólico, que son los colectores Fresnel lineales. En este caso, en lugar de trabajar con espejos curvos, que son pues, muy costosos de fabricar, lo que hacemos es trabajar con espejos lineales. Estos pequeños espejos lineales son los que se orientan y para incidir en el tubo receptor, concentrando la radiación incidente en estos espejos y permitiendo obtener mayores temperaturas. Lo que conseguimos con esta configuración es básicamente abaratar costes. Son instalaciones más sencillas que las instalaciones con colectores cilíndrico-parabólicos, ¿vale? Son más sencillas, lógicamente, esto va un poco en detrimento del rendimiento, pero su instalación es más económica, ¿vale? Pero al final, digamos que el sentido, el objetivo es el mismo, es concentrar la radiación solar incidente en los espejos en un único foco receptor, y con lo cual conseguiremos aumentar las temperaturas. Veis cómo estos pequeños estos espejos individuales se van orientando con la trayectoria solar para que siempre incidan en ese único tubo receptor. Y luego, pues bueno, en este margen de temperaturas de 250 a 300 grados tendríamos los discos parabólicos. El sentido exactamente el mismo. Toda la radiación incidente en este disco se refleja y se concentra en un único punto, pudiendo alcanzar temperaturas elevadas. Bueno, este sería un poco un muy breve, muy rápido repaso de tecnologías termosolares aplicables en la industria. ¿Cómo las integramos? Bueno, este es un esquema muy sencillito, ¿no? de la situación tradicional en los procesos industriales. Tenemos una caldera que se alimenta con un combustible, normalmente va a ser un combustible fósil, que es el que abastece al proceso industrial. Tenemos bastantes alternativas para el poder integrar la energía solar térmica en el proceso industrial. Podemos utilizar la energía solar térmica para hacer un precalentamiento del agua de alimentación a las calderas, que luego va a abastecer al proceso industrial. Podemos directamente proporcionar calentamiento al proceso industrial mediante el campo solar. Lógicamente, en estos casos, en todos los casos de integración solar térmica, siempre se tiene que contar con un sistema auxiliar, con el sistema convencional, con la caldera. Y además, este equipo tiene que tener exactamente las mismas prestaciones que pondríamos en la instalación de no tener la parte solar térmica, pues en el caso de averías, mantenimientos, etcétera, lógicamente el proceso industrial no puede estar parado, ¿vale? Y luego también incluso podemos generar con estos colectores que comentábamos que trabajaban con la concentración solar, podemos generar vapor, incluso podemos generar vapor directamente en la instalación solar y luego pues bueno, el inyectarla en los procesos o inyectarla en el cilindro de almacenamiento de vapor. Entonces, como veis, las posibilidades de integración pues digamos que se pueden adaptar casi a cualquier instalación industrial. Incluso puede proporcionar frío, ¿vale? En una situación convencional, una situación tradicional, pues tendríamos consumo eléctrico para un chiller, para una enfriadora, que sería la que proporcionaría frío al proceso industrial. Pero, pues bueno, mediante, por ejemplo, máquinas de absorción, generalmente de bromuro de litio, podemos aprovechar calor proveniente de la instalación solar térmica para abastecer la máquina de absorción, para abastecer de calor a la máquina de absorción que al final la va a convertir en frío, que va a ser el frío que utilice el proceso industrial. O bien mediante la utilización de paneles solares híbridos, ¿no? Estos paneles son los que pueden proporcionar al mismo tiempo fotovoltaica y térmica. Entonces, en este caso, pues la fotovoltaica podría abastecer o
o proporcionar electricidad a la enfriadora, ¿vale? Bueno, pues el objetivo al final del proyecto que contextualizaba toda esta presentación es el de impulsar y facilitar la integración de la energía termosolar en los procesos industriales centrados específicamente en el sector agroalimentario, ¿vale? Mediante el desarrollo y la demostración de una serie de herramientas que os voy a explicar brevemente. Es un proyecto de 5 años con un presupuesto de 10 millones de euros que, como os decía, es financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión. Socios, estos somos los socios. Somos 15 partners aquí participando en este proyecto, coordinamos nosotros, pero contamos con la participación de proveedores de tecnologías solares. Pues concretamente tenemos de los colectores planos de alto vacío y los Fresnel lineales, están participando en el proyecto. Y tenemos también importante participación de centros de I+D relacionados con el tema de renovables y tema energético. Y también, por supuesto, pues la participación de, al final, las empresas usuarias finales de estas herramientas, de estas tecnologías que son concretamente el sector agroalimentario. ¿Vale? Bueno, esto sería de una manera muy esquemática los principales resultados o las principales herramientas que el proyecto está desarrollando. En primer lugar, pues bueno, estamos desarrollando, ahora estamos refinando más bien esta herramienta de replicación, la Replication Tool, que es un software cuyo objetivo es básicamente pues, apoyar la implementación de instalaciones de solar térmica en la agroindustria, digamos, facilitando esos primeros pasos en el desarrollo de un proyecto, que son los análisis de viabilidad tecnoeconómica. ¿Vale? Como os decía, está creado con la finalidad de facilitar esos primeros pasos de estudios de previabilidad. Y pues bueno, básicamente en lo que consiste es en un mapeo del potencial solar de la localización, en un modelado de los perfiles de la demanda de esos procesos que son identificados como potencialmente aptos para recibir la demanda de la planta termosolar, y evaluar la viabilidad tecnoeconómica de una posible instalación en esas instalaciones, ¿vale? En esas plantas industriales. Y por último, lo tengo ahí destacado en amarillo, esta herramienta de replicación va a ser utilizada para realizar estudios de viabilidad de plantas termosolares en 10 instalaciones adicionales que no participan en el proyecto. Entonces, bueno, lo tenía aquí destacado para que sepáis que dentro de la financiación del proyecto pues se incluye el realizar, utilizando esta herramienta, el realizar análisis de viabilidad en 10 instalaciones adicionales. Tenéis abajo el link de la herramienta por si queréis echarle un vistazo. Se trata de una versión beta que está siendo actualmente, digamos, mejorada. Y tenéis también mi correo, porque, pues bueno, si estáis interesados en estas instalaciones termosolares y os interesa el recibir financiado por el proyecto un análisis de previabilidad, pues me podéis escribir sin problema y podemos hablar, acordar una reunión y bueno, acordar estos estudios, ¿vale? Bueno, esta herramienta de replicación está dividida en 3 módulos, digamos, en cada uno de los cuales, lógicamente, va a ser necesario información por parte del usuario, por parte de esa potencial industria interesada en una instalación termosolar. Y pues bueno, proporciona una serie de resultados que serían, digamos, los principales resultados de viabilidad tecnoeconómica de una determinada solución. En la primera fase lo que hace es analizar la localización de la instalación, pues localización de la planta, la orientación, superficie disponible, características de esa superficie. Con esto sabremos la superficie disponible para instalación de colectores y el potencial solar anual que existe en ese emplazamiento. En una segunda fase lo que se hace es analizar
o caracterizar la demanda térmica de energía que tiene esa instalación en concreto, pues el tipo de industria, la clase de proceso a calentar o enfriar, el tipo de combustible consumido, la cantidad de combustible consumido, qué equipos existe, etcétera. Es un poco en esta fase sí que es más intensiva, ¿no? en la cantidad de información que necesita por parte del usuario, porque es necesario, lógicamente, a la hora de realizar un análisis de viabilidad, el conocer bien el proceso en el cual se va a integrar, ¿no? la energía solar. Como resultados de esta segunda fase, pues tendríamos la caracterización de la demanda térmica de la planta, y los resultados de tanto la fase 1 como la fase 2 se utilizan en la fase 3 de análisis, ¿no? Una selección de KPIs, cuáles serían los límites adicionales de la superficie disponible y una serie de hipótesis económicas que pueden ser elegidas por parte del usuario, y proporciona pues, una superficie del campo solar, el volumen de almacenamiento, los posibles puntos de integración y qué porcentajes de cobertura traerían consigo, es decir, pues, digamos, los principales resultados de potencialidad de la instalación solar, ¿no? Vale, bueno, pues esto sería un poco en rasgos muy generales. Os animo a, si queréis, trastear un poco con la aplicación, aunque tened en cuenta que está en versión beta. Esto serían un poco las líneas generales de lo que es esa herramienta de replicación, ¿vale? También se está desarrollando y se está validando en las plantas reales una herramienta de control. Es una herramienta de control que tiene el objetivo al final de optimizar el funcionamiento de las instalaciones termosolares. Y en este caso, pues combina tanto los datos de la producción solar como los datos de la planta, del consumo térmico en la planta, con el fin de optimizar la integración de la tecnología solar en el proceso consumidor de energía, ¿vale? Bueno, todas estas herramientas están siendo validadas en 4 instalaciones reales, de instalaciones termosolares que se han desarrollado, que se han instalado o se están instalando en el marco del proyecto, ¿vale? Son 4 instalaciones en 4 empresas agroindustriales, y os voy a contar brevemente, pues un poco en líneas generales, en qué consiste cada una. La primera demo instalada en el marco del proyecto fue instalada en una bodega al principio del proyecto. Es en Bodega Roda, aquí en España, en La Rioja, y en este caso se han instalado 70 metros cuadrados de colectores de tubos de vacío, los que comentábamos en las primeras diapositivas. En este caso, esta planta solar trata de abastecer tanto a la demanda de frío como a la demanda de calor. Por lo tanto, se ha requerido también de una máquina de absorción. En cuanto a aplicaciones de calentamiento, pues se está utilizando esta energía proveniente de los colectores solares para el calentamiento de suelo radiante para la fermentación maloláctica. Se está utilizando como calor para el proceso de absorción y para labores de limpieza y desinfección. Y en cuanto al enfriamiento, a través de esta máquina de absorción se está utilizando para el proceso de fermentación y para el proceso de crianza, para el mantenimiento de esas temperaturas en el proceso de crianza. Esta fue la primera demo instalada, ya lleva 1 año y pico funcionando satisfactoriamente. La segunda de las instalaciones implementadas durante el proyecto ha sido instalada en la planta de Martini, en Italia. Es una planta de destilación de bebidas, como os podéis imaginar. En este caso, la tecnología que se ha implementado es la de panel plano de alto vacío. En este caso, pues bueno, la planta de Martini es enorme. Se han instalado 600 metros cuadrados de estos paneles de alto vacío, y tenemos 2 modos de operación. Tenemos modo de verano y modo de invierno. En el modo de verano lo que hacemos es producir vapor a 3,7 bares, 150 grados centígrados para el proceso, y en invierno el modo de operación en invierno es, pues bueno, esta energía se utiliza para la calefacción, ¿vale? Calefacción de estancias en forma de agua a 70 grados, ¿vale? Bueno, hay otra instalación proyectada, en este caso es una instalación de refinado de azúcar situada en Portugal, y en este caso está el proyecto realizado, falta la implementación in situ, ¿no? Y en este caso la tecnología que se ha aplicado es la de los colectores Fresnel lineales. Acordaros pues bueno, que comentábamos estas tecnologías de concentración.
¿vale? En este caso, claro, las necesidades eran muy importantes de vapor, que es lo que se consigue con esta instalación de solares, de solar Fresnel lineal. Pues bueno, podemos conseguir una generación directa de vapor, y en este caso es un vapor a 10 bares. Y se han instalado 660 metros cuadrados de colectores Fresnel lineales. Vale, y la última de las instalaciones o de las demos que está también en proceso de implementación real es en una planta de procesamiento térmico, en este caso concretamente es de elaboración de foie en Francia, como no podía ser de otra manera, y en este caso la tecnología utilizada es el panel plano de alto vacío. También se van a implementar, se van a instalar 1.600 metros cuadrados de superficie de solar de alto vacío, y en este caso se ha proyectado una aplicación del calor, una utilización del calor en cascada. En primer lugar, en el calentamiento de agua de alimentación a la caldera, estimada en 140 grados, y luego la cascada va al calentamiento del tanque de agua caliente, fundamentalmente para operaciones de limpieza, que tiene unas menores necesidades de energía, en este caso 65 grados. ¿Vale? Bueno, estos son las 4 demos previstas, 2 de ellas están ya instaladas y en funcionamiento, las otras 2 están en estado avanzado, pero queda, digamos, la implementación en la planta en realidad, ¿no? Bueno, todas estas herramientas están siendo validadas en estas demos, y en todo este proceso de proyecto, de instalación, pues bueno, hemos tenido muchas lecciones aprendidas, ¿no? y casos de éxito y best practices. Entonces, toda la información que puede ser de utilidad de cara a futuras instalaciones de termosolar en la industria se va a recoger en lo que hemos llamado en el proyecto la guía SHIP, ¿vale? De las siglas en inglés de solar térmica en procesos industriales. Y también está siendo utilizada esta guía en los distintos, o será utilizada en los distintos pues, módulos de formación que están previstos también en el proyecto, también pues, con el objetivo de ampliar el conocimiento en estas tecnologías que tienen esa penetración de mercado todavía tan bajita. ¿Vale? Bueno, pues este era un poco el contexto del proyecto, en líneas muy generales, cuáles son los principales resultados, y de nuevo recordar la posibilidad que tenéis, si estáis interesados, de participar en uno de estos 10 análisis de viabilidad que vamos a realizar con la Replication Tool en el contexto del proyecto. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Tenéis mi correo en la presentación que compartirán luego, o el correo general del proyecto que tenéis aquí en esta diapositiva, y encantada de responder alguna pregunta. Pues también encantado nosotros de tenerte aquí hoy entre nosotros. Aitana, muchas gracias por la presentación y la exposición de la relevancia de la solar térmica en la industria agroalimentaria. Y nada, pues quería preguntarte, simplemente para matizar este lanzamiento de oportunidad para realizar estudios de viabilidad a las empresas agroalimentarias, ¿nos podrías decir qué sectores agroalimentarios ves tú más focalizados hacia este uso de la energía solar térmica? Realmente, pues cualquier industria agroalimentaria, lo que hemos visto es que es muy común el consumo de energía térmica a media y baja temperatura, pero realmente cualquier empresa del sector alimentario que tenga un consumo térmico a media y baja temperatura es perfectamente idóneo para estas tecnologías. Lo que sí que es importante tener en cuenta es la superficie disponible. Esto sí que nos hemos encontrado en la instalación real dentro del proyecto, que suele ser un punto limitante, ¿no? La superficie disponible para la instalación de estas tecnologías. No son módulos fotovoltaicos que pesan muy poquito y no tienen tuberías ni componentes muy pesados. En este caso, y depende de la tecnología, sí que este punto es importante, ¿no? Pues si van a estar instalados en cubierta, las cubiertas tienen que tener la suficiente resistencia para soportar determinadas cargas. Este sería un punto sí que a tener en cuenta, o bien si no, pues disponer de superficie a nivel de suelo en el que perfectamente podamos implementar estas tecnologías. Es Vale, decir, cualquier industria con demanda térmica de media baja temperatura y con superficie disponible.
Vale, estamos pensando en lácteas, entiendo que también en bodegas, porque he puesto ya un ejemplo Sí. que es totalmente viable, en azúcar que también tenemos. Sí, si os dais cuenta, tenemos instalaciones con unas demandas térmicas muy Sí, todo elevadas. lo Por que ejemplo, la de decías. destilación, la del azúcar es muy intensiva en el consumo de energía y otras que, pues menos, como por ejemplo las bodegas. Por ese motivo comentaba que en cualquier abanico de demandas de media y baja temperatura es perfectamente aplicable. Sí, hemos visto que son temperaturas totalmente usables en la industria alimentaria, o sea que sí que es Eso cierto es. que tenemos ahí una puerta abierta. Como dice Circe, nos irán informando sobre la evolución de la Replication Tool, que es la que va a utilizar para estos estudios de viabilidad gratuitos dentro del proyecto. También nosotros como socios del mismo os iremos manteniendo actualizados en cuanto a la información que nos vayan pasando y cuando esté la herramienta lista, y para cualquiera que estéis interesado, pues a través de Circe o bien a través de nosotros podéis lanzarnos ese ofrecimiento, aunque como os diremos, os mandaremos también correos de invitación desde nuestra organización para aquellas cooperativas, en este caso que es nuestro punto de contacto directo, que estéis interesados en esos estudios. Bueno, muchas gracias. Parece Muchas gracias a ti. sí que hay interés en algunas de los asistentes para que se realice este estudio de viabilidad. Analizaremos las respuestas para contactaros y para ofreceros esta oportunidad, como digo, y nada, encantados, como decimos, de haber compartido este tiempo con Circe, y gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Pasamos directamente a la siguiente intervención. Bueno, la votación, ¿está cerrada la votación, Juan? Sí, Susana, sí. Vale, muy bien. Vale, pues sí, podemos pasar a la siguiente intervención, que tenemos hoy oportunidad de disfrutar también de la presencia de Jesús Abadías, que es... No sé si me oís porque estoy congelada, creo, pero... Sí te oímos, sí. Ah, sí, Te perdonad. oímos perfectamente, sí. Sí, pues tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a Jesús Abadías, que es responsable de innovación y sostenibilidad en Cooperativas Alimentarias de Aragón, que nos va a ilustrar sobre un proyecto que tiene muy interesante en marcha con sus cooperativas, y le vamos a dar paso ya para finalizar esta jornada, que os agradezco a todos los ponentes que vais todos en tiempo y habéis seguido rigurosamente lo establecido. Gracias, Jesús, adelante. Hola, buenos días, ¿me escucháis, Susana? Sí, sí, perfectamente. Buenas, buenos días a todos y gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Lamentablemente no he podido seguir todo el desarrollo de la misma porque teníamos un compromiso con la consejería aquí durante toda la mañana, así que me acabo de incorporar y bueno, espero poder aportar un poco algunos de los objetivos en los que redunda el proyecto y que pueden ir en línea también con el trabajo que estamos desarrollando nosotros. Como bien ha dicho Susana, mi nombre es Jesús, trabajo como responsable de innovación y sostenibilidad en Cooperativas Agroalimentarias Aragón, y bueno, lo que os vengo a hablar es de un proyecto que hemos puesto en marcha desde hace un tiempo en nuestra federación, se llama Proyecto SMOP, y bueno, el objetivo que tiene dicho proyecto es impulsar el tema de energía sostenible para la movilidad y la producción en las cooperativas agroalimentarias, ¿no? En concreto las cooperativas agroalimentarias aragonesas, pero totalmente extrapolable a cualquier cooperativa, a cualquier territorio rural. Bueno, voy a hacer un poco una perspectiva de tiempo de dónde nace este proyecto. Este proyecto nace de una idea propia de la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias, que, bueno, para los que no nos conocéis, somos la entidad regional que agrupa a las cooperativas agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Y que presta servicios y representa el movimiento cooperativo aragonés. Y bueno, esa idea nace principalmente, pues, bueno, del trabajo previo que estábamos desarrollando desde nuestra federación en tema de asesoramiento en energía a nuestras cooperativas, y en base también un poco pues a la necesidad y a los objetivos que se plantean de dar cobertura al tema de la movilidad eléctrica en las áreas rurales. En base a esta idea y al potencial que tienen las cooperativas agroalimentarias como prestadores de servicios, sobre todo en suministrar energía, en este caso carburantes, en las zonas rurales, y la potencial que tienen de las estaciones de servicio en las mismas, vimos la posibilidad de presentar un proyecto a nivel de estudio para evaluar, pues bueno, cómo pueden confluir las necesidades productivas las necesidades productivas energéticas de cara a poder sustituir las fuentes actuales por fuentes de autoconsumo eléctrico, principalmente fotovoltaica, y cómo podemos integrar eso prestando servicios también de recarga de vehículo eléctrico en las estaciones de servicio de las cooperativas, ¿no? Que esas fuentes de energía nos permitirán tanto acometer
la sustitución de la fuente de energía que tenemos actualmente para el proceso productivo y también para poder prestar servicios de recarga en las cooperativas, para usuarios externos, pero evidentemente también para propios socios cooperativistas o flotas propias de las cooperativas y trabajadores. El proyecto inicialmente, y dependiendo de la situación en la que estábamos entonces, que era a final del año 2019, se plantea el poder desarrollar una primera fase de estudio, intentar acceder a fondos para poder iniciar todo este trabajo a nivel de estudio de la mano de la Universidad de Zaragoza, con la que venimos colaborando ya desde hace muchos años, y para ello pues planteamos un proyecto en el ámbito del Plan de Desarrollo Rural para Aragón que nos permite pues, bueno, acometer pequeños estudios vinculados al sector agroalimentario en Aragón, y formamos un consorcio con ciertas cooperativas que pueden ser representativas de ciertos territorios de interés o de ciertos sectores de interés en nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Solicitamos un proyecto, nos aprueban el proyecto y a partir de la raíz de la aprobación de ese proyecto nos ponemos a estudiar todo este trabajo. Estamos hablando del año 2019, principios del 20. Este proyecto, como os he comentado, nace desde un objetivo de sostenibilidad empresarial y global, ¿no? De acometer la parte de autoconsumo fotovoltaico y el estudio de reconversión o de dualidad de las estaciones de servicio de las cooperativas para ofrecer también servicios de recarga de movilidad eléctrica, generar un nuevo modelo de negocio y que esté vinculado también con el impulso de las estructuras potenciales empresariales, que son las cooperativas en las áreas rurales, y acometer también pues, bueno, aspectos sociales como puede ser el acceso igualitario a nuevas tecnologías en el territorio, ¿no? Pues poder ser un poco la punta de lanza del soporte de nuevas tecnologías vinculadas al vehículo eléctrico en las áreas rurales, ¿no? Que son principalmente las zonas más desatendidas en los planes de inversión de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico en nuestro país. Luego os mostraré en base a ello. Así pues se plantea un proyecto con distintos objetivos, ¿no? El plan estratégico de implantación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en las cooperativas, propuestas de soluciones técnicas modulares para la infraestructura de producción de energía fotovoltaica y a la vez dar servicio a los puntos de recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? Y también pues, bueno, el desarrollo el tema de la prospección de modelos y herramientas técnicas para la gestión óptima del conjunto de las instalaciones energéticas de las que hemos hablado bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental. Como os he comentado, la primera fase del estudio estuvimos viendo por qué el potencial de poder prestar servicio en esa infraestructura que tienen las cooperativas agroalimentarias en zonas rurales, que, bueno, como muchos sabréis, en muchos de los pueblos donde hay una cooperativa hay una estación de servicio y son las únicas estaciones de servicio que existen. En el mapa que podéis ver a la izquierda es el mapa de puntos de recarga que hay actualmente en Aragón. A través de Electromaps se puede ver. Podemos ver claramente que en las zonas urbanas está totalmente atendida de cara a los planes de movilidad e infraestructura, Zaragoza, Huesca, Lérida, Alcañiz, Teruel, pero podemos ver muchos huecos que están pues, totalmente desatendidos en cuanto a la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. De cara, pues bueno, que vemos aquí pues, una deficiencia clara, la cual pues, las cooperativas podemos cubrir a nivel de negocio y a nivel social, ¿no? de la prestación de los servicios que ya de por sí las cooperativas prestan en el territorio. En base a eso hicimos en contraposición un mapa propio que aparece a la derecha con el mapa de las estaciones de servicio que disponen las cooperativas agrarias vinculadas a nuestra federación. Como podéis ver, pues bueno, cubrimos parte de vías interurbanas, pero también cubrimos parte de nichos que están totalmente desatendidos por estas vías urbanas y por la infraestructura que puedo mostrar aquí. En base a eso planteamos unas fases de ejecución del proyecto en todo el tema de instalación, ¿vale? Toda la primera parte del proyecto se dedica a una fase de estudio, ¿vale? Pero sí que es verdad que con todo el proceso de la pandemia que sufrimos el año pasado y la oportunidad que se genera con los fondos de recuperación económica que se están poniendo a disposición durante los últimos meses vía convocatoria de ayudas puntuales o vía de desarrollo de PERTES, ¿no? de proyectos estratégicos que los distintos ministerios, la presidencia del Gobierno de Aragón quieren poner en valor a través de consorcios que puedan pues, bueno, redundar en la consecución de los objetivos que se plantean, pues bueno, vimos una oportunidad de relanzar nuestro proyecto ya no solo a nivel de estudios y a nivel de que pudiera plantearse una estrategia que trasladar a las administraciones para captar recursos, sino que utilizar ya directamente esos recursos que se ponían a disposición desde las administraciones para poder ejecutar, ¿no?
Entonces, el proceso del proyecto se acelera, como os he comentado, este año y hemos estado trabajando en distintas líneas que luego os comentaré para poder ya ejecutar las fases del proyecto, tanto la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico como el autoconsumo fotovoltaico, bueno, que es un tema mucho más extendido de manera individual. Sí que nos planteemos también el poder integrar la dualidad de los servicios para intentar ofrecer un precio de recarga rápida mucho más competitivo, ¿no? Ya no solo por el poder contar con tecnología sostenible y a precios más baratos, sino que en muchos de los casos los puntos de suministro o potenciales puntos de suministro de recarga de las cooperativas están ligados a las instalaciones productivas ya propias de las cooperativas, ¿no? Lo que nos permitirá llegar a trasladar menores costes en el suministro de electricidad a los vehículos, principalmente en aquellas cooperativas que tienen de por sí ya mucha potencia eléctrica contratada en su suministro eléctrico y que esa potencia eléctrica en muchos casos es potencia ociosa porque las mismas cooperativas, como bueno, todos los que creo que estéis en esta jornada conoceréis, son bueno, empresas productivas que trabajan de manera muy estacional y muchos meses del año o muchas fases del tiempo durante un mismo día están pues, bueno, infrautilizadas, ¿no? Planteamos también la instalación de puntos de recarga lenta y vehículos en las empresas cooperativas para dar servicio a los propios cooperativistas, a los trabajadores de las cooperativas o incluso a la propia flota de la cooperativa, ¿no? Planteamos el diseño e instalación de la solar fotovoltaica para los procesos productivos y la recarga del vehículo y el diseño de herramientas de gestión, ¿no? Que nos permiten obtener pues, bueno, esa mayor rentabilidad con la gestión de las energías renovables y la gestión de cargas que pueda haber en una cooperativa y desarrollar herramientas computacionales para proponer en cada hora la mejor combinación posible de recursos disponibles. Todo este trabajo se ha ido engranando a través de estudio de mercado, de fabricantes de puntos de recarga lenta, puntos de recarga rápida, pues hemos estado ofreciendo soluciones tecnológicas a las cooperativas, precios, modelos de negocio, que ahora os comentaré un poco algún ejemplo de ellos, ¿vale? Tanto en recarga rápida como en recarga lenta. Bueno, nos estamos adelantando a este hecho. Sí que es verdad que es un trabajo complicado porque, pues bueno, en las zonas rurales, os podéis imaginar, la cantidad de vehículos eléctricos que pasan por la carretera de un pueblo de Teruel es ahora mismo mínimo y pues bueno, estamos un poco trabajando ahí también en consonancia con la posibilidad de ayudas pues bueno, para que bueno, el poder acometer todo este tipo de inversiones pues bueno, sea lo menos agresivo posible para las cooperativas y sobre todo para que el modelo de negocio que se plantee pues sea lo más viable posible. También hemos trabajado mucho en tema legal, en tramitación del tema de la acomodación de los puntos de recarga, si se pueden instalar en los propios suministros eléctricos cooperativos que ya están incluidos de per se. Quiero decir, si podemos instalar un punto de suministro eléctrico orientado a ofrecer una recarga de vehículo eléctrico en las propias instalaciones de la cooperativa, cómo podemos facturar todo ese servicio o tenemos que generar un punto de suministro nuevo, en qué casuísticas lo podemos generar o no. Pues bueno, en todo eso también hemos trabajado. No quiero entrar en detalle porque creo que no va a haber tiempo para ello y creo que es pues bueno, un tema simplemente de conocimiento de que estamos trabajando también en todos los temas legales y permisos para poder acometer pues bueno, estos trabajos que estamos empezando a poner en marcha. Y luego, por otro lado, pues también hemos trabajado en el dimensionamiento óptimo de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, ¿no? Y luego ligándolo al tema de la recarga del vehículo, ¿no? Pues en base a la demanda de electricidad del proceso industrial de la cooperativa, la demanda de electricidad o posible demanda de electricidad que suponemos que va a haber para la recarga lenta de vehículos eléctricos o híbridos enchufables en la fotopropiedad de la cooperativa, también para la demanda eléctrica, la recarga rápida de vehículos eléctricos a estaciones de servicio de las propias cooperativas. Es decir, todo el modelo de negocio, todo el modelo de desarrollo lo hacemos ya contando con una previsión futura de demanda de usos eléctricos fuera de lo que ya hoy en día se está trabajando, que es la propia demanda de electricidad del proceso industrial de la cooperativa. En base a eso, pues bueno, tomamos una serie de datos relevantes que nos permiten optimizar las demandas energéticas o esa conjunción de necesidades energéticas e inversión para el tema de fotovoltaica necesaria y óptima para la cooperativa, haciendo un estudio económico, ¿vale? Y a la vez, como os he comentado, pues hacemos una prospección de cómo se puede llegar a implementar bajo bibliografía el tema de la recarga de vehículo eléctrico en base al número de vehículos eléctricos que puede haber en circulación en las distintas vías donde se sitúan las cooperativas, ¿vale? Y lo que puede suponer eso mismo en cuanto a necesidades energéticas para la cooperativa, dependiendo de la vía en la que está enmarcada.
base a eso, pues bueno, establecemos pues, establecemos unos estudios de necesidades energéticas que puede tener de base la cooperativa. Añadimos una posible implementación en los distintos años en los cuales se plantea el modelo de negocio, que es a 25 años, principalmente los que estamos trabajando, de la flota que puede tener la cooperativa de vehículo eléctrico, las necesidades de esa flota en cuanto a movilidad y a la vez implementar el número de cargas que pueda haber también del punto de recarga rápida para dar servicio a posibles clientes potenciales que puedan pasar por las vías, y en base a eso obtenemos pues, bueno, unas necesidades energéticas que varían de año a año, evidentemente, porque el uso del vehículo eléctrico no va a ser de hoy para mañana, pero sí que va a ser para los próximos años, y hacemos pues, bueno, un planteamiento de modelo de negocio en base a eso. Entonces, en base a eso, pues podemos plantear una inversión, como me imagino, no he estado en la jornada, pero que todos conoceréis, que el tema de la implantación de la fotovoltaica, pues bueno, tienen dos valores principalmente claves. Uno son las necesidades energéticas y la forma en que esas necesidades energéticas se cubren en distintas horas del día, y otro la capacidad de inversión y la capacidad de cubrir esa parte de energía que nosotros tenemos a nivel económico, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros planteamos modelos o posibles modelos de inversión que las cooperativas pueden asumir de alguna manera o no. Pues, por ejemplo, una cooperativa que pueda tener unas necesidades energéticas, le planteamos una serie de posibilidades, el número de potencia en kilovatios pico instalados, la inversión que se puede trasladar, y a nivel de modelo, pues bueno, qué payback y qué capacidad, pues bueno, de recuperación de la inversión pues, puede tener, ¿no? Pues nos vamos pues, principalmente a porcentajes de autoconsumo que estén por encima del 70 y el 80%, ¿no? Pues para rentabilizar lo máximo posible esa inversión de cara a que la utilización de la energía que nosotros vamos a generar vaya en redundancia del autoconsumo de la cooperativa, no para vender energía en el mercado, que creamos que pues, bueno, ahora mismo, sobre todo en las instalaciones de la cooperativa, no es el modelo de negocio, y posiblemente en muchos de los casos tenemos limitaciones en cuanto a la capacidad de instalación que tenemos, pues, en tema de cubiertas, en tema de disponibilidad de suelos, etcétera, etcétera. Hacemos unos estudios de modelo de negocio, teniendo en cuenta pues, bueno, la inversión que tenemos que acometer con el tema de la fotovoltaica, la inversión que tenemos que acometer con el tema de la infraestructura de vehículo eléctrico, la recuperación de la inversión en tema de autoconsumo, la recuperación de la inversión en el tema del gasto que nos puede venir derivado del combustible de la flota propia, del combustible de la flota de nuestros trabajadores, el tema del tema del mantenimiento de los coches de la flota propia de los trabajadores, la venta de lo que sería la energía para usuarios externos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hacemos planteamientos individualizados de cada una de las fases y vemos qué posibilidades de acometer todo este tipo de inversiones hay en cada una de las cooperativas de forma individualizada. Bueno, aquí os pongo algún ejemplo más de los números que estamos trabajando, y por hacer un resumen final, y creo que así más o menos me ajusto al tiempo que se me ha guiado por si queda alguna pregunta. Pues bueno, actualmente estamos con el estudio individualizado en las cooperativas, tanto las que formaron parte del proyecto de manera inicial como otras que se han sumado a las necesidades que les surgen día a día para poder acometer estas líneas de trabajo. En promoción y divulgación, un ejemplo de ello es lo que estamos haciendo ahora mismo en esta jornada, que redunda también en los beneficios del propio proyecto para intentar captar fondos que nos permitan acometer las inversiones, que son bastante difíciles en las zonas rurales, sobre todo las que están evidentemente ligadas a la movilidad eléctrica. Y en la búsqueda de ayudas, ¿no?, para la puesta en marcha de esto. Pues ahora mismo en Aragón tenemos la oportunidad, bueno, y a nivel nacional, de acometer inversiones a través de los programas MOVES, tanto para lo que sería infraestructura de recarga como para lo que sería el parque automovilístico de las propias cooperativas. Y pues bueno, también estamos buscando y estamos trabajando con el Gobierno de Aragón, que ahora se van a poner en marcha gracias a la publicación de hace unos meses del Real Decreto 477/2021 para implementar energía en modalidad de autoconsumo en distintas empresas, en las que nos toca también a nosotros, y utilizar esos fondos para poner en marcha todo el proyecto. Además de que tenemos pues, bueno, también abierta una vía a través de un consorcio nacional para acceder a fondos dentro de un PERTE determinado que promueve el tema de la economía social a nivel nacional. Y con esto acabo mi jornada y mi presentación, y creo y espero que me haya ajustado al tiempo, Susana. Creo que ibais un poco justos del mismo, y espero que no os haya machacado mucho más que con la idea que quería transmitir.
Muchas gracias, Jesús. Perfectamente. Todos habéis sido muy rigurosos y formales con el tiempo, o sea que os felicito a todos, aparte del interés de lo que habéis mostrado cada uno. Creo que nos habéis dado una perspectiva muy rica de la energía del sol y las oportunidades y aplicaciones en las cooperativas, tanto presentes como futuras. En vuestro caso, aparte de en Aragón, que es un proyecto que estamos viendo que es muy potente, ¿hay interés en otras comunidades autónomas, en otras cooperativas que os hayan consultado sobre esta misma línea o tú ves potencialidad? ¿Cuál es tu Hombre, opinión? evidentemente nuestro proyecto es totalmente trasladable a cualquier otra comunidad. Sí que es verdad que es un proyecto que estamos viendo que hay mucha oportunidad para el tema de autoconsumo solar fotovoltaico y más hoy en día con los precios que nos estamos encontrando en el mercado eléctrico. Y evidentemente pues los números salen, me imagino que de esto habéis hablado toda la jornada, ya me perdonaréis porque no he estado siguiéndola, ¿vale? Y pues los números salen en cooperativas, salen en Aragón y salen en Andalucía, está claro. El tema de la movilidad eléctrica pues es un tema un poquito más complicado y que tiene distintas vertientes, sobre todo en el tema de las zonas rurales. Tiene una implantación muy buena a nivel propio y personal, ¿no? De lo que diríamos propia utilidad de la recarga del vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico para trabajadores y flota propia de la cooperativa. Los números salen y salen muy bien para hacer esa transición cuanto antes mejor y sobre todo dependiendo del uso que se le haga al vehículo eléctrico, pues bueno, muchas cooperativas tienen las necesidades de cubrir trayectos cortos de vehículos de técnicos, de vehículos de comerciales en las zonas, que hoy en día pues bueno, nos llevan a amortizar las posibles inversiones que hagamos y a cometer esas inversiones, sobre todo por el tema de los gastos que nos puede llegar de mantenimiento de un coche y sobre todo el tema del combustible. Vemos más complicado como modelo de negocio hoy en día si no hay un porcentaje intensivo de ayuda de cara a poder ofrecer la recarga de vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico en recargas rápidas, ¿no? Sobre todo en áreas rurales. Hoy en día pues, la implementación y la capilaridad que puede tener el vehículo eléctrico en las zonas rurales es nula o prácticamente nula. Entonces, y el que tiene un coche en las zonas rurales normalmente pues lo carga en casa. Entonces, ahí sí que vemos que puede ser más un servicio social y estratégico para el gobierno de turno de cara a que se puedan tener pues, puntos de recarga rápidas en zonas interurbanas y que pues, bueno, ayudan al fin y al cabo a todo el desarrollo e implementación de lo que es el parque automovilístico eléctrico en los próximos años. Muy interesante. Bueno, pues nada, hay, como hay gente que pregunta sobre tu contacto, en cualquier caso Sí, no hay podemos ningún incluirlo, problema. cuando tú nos facilites la presentación pública, lo podemos incluir la última transparencia para que te tengan de referencia si quieren implantar un Vale. proyecto similar o sobre todo abundar en las Sí, os bondades pasaré de la esto. presentación. No había incluido mi correo electrónico, la pasaré, retocaré algún caso igual porque no aparezca si había algún dato personal de alguna Sí. cooperativa y lo mandaré sin problema. Vale, perfectamente. Como ves, hay mucho interés en este proyecto porque sin duda es interesante. Aparte de todo lo que se ha mostrado a lo largo de la mañana, que creo que ha sido bastante ilustrador de repito la palabra potencialidad, que es lo que tenemos todos, pero vamos, de presente y de futuro, de que el sol esté protagonizando nuestra apuesta por las renovables. Y ahora mismo tenemos oportunidades abiertas con el plan de recuperación que tenemos que aprovechar en todos los aspectos, tanto en solar térmica, que saldrán las ayudas próximamente, como en solar fotovoltaica, que las tenemos ya. Y bueno, creemos que es una apuesta decidida la que tenemos que emprender en este sentido de las cooperativas y toda la industria alimentaria en general, en pro de ser un sector puntero en el aprovechamiento de las renovables y en tendencia a un futuro más verde. Así que, sin más, agradecer a todos los asistentes. Susana. Hemos estado conectados más de 120 personas a lo largo de esta mañana, con una amplia representación de las cooperativas agroalimentarias, lo cual es muy importante para nosotros porque queremos crear impacto con estos temas. Y nada, agradeceros a todos los que habéis estado presentes hoy y sobre todo a los ponentes que como habéis dicho, estáis a disposición del público asistente durante esta mañana y compartiremos próximamente las intervenciones de cada uno de ellos y las presentaciones para que podáis tener una conexión directa con ellos en cualquier duda que os pueda surgir. Gracias a todos y hasta pronto.